En la oscuridad de un túnel, una espada pequeña brilla con la luz de una estrella. En un salón dorado, un anciano rey vuelve a levantarse con su espada en la mano. En una colina desierta, dos amigos comparten el último pedazo de pan élfico y se prometen seguir adelante. Las dos torres nos recuerda que no son los grandes reyes ni los sabios inmortales quienes sostienen el mundo, sino la lealtad, la amistad y la obstinación de quienes se niegan a rendirse. Bienvenidos. Es hora de que nosotros ascendamos por las escaleras del paso de Ciri Dungol. Muy buenas a todos, soy Álvaro Aparicio, escritor, y me acompaña el día de hoy Dana Soriano Juglar 2.0. Antes de arrancar con esta segunda parte de las dos torres del Señor de los Anillos, rápidamente recordad que tenemos el certamen de microrelatos abierto hasta el 9 de octubre. Queda semana y media, lo tenéis en el Patreon del Vuelo del Cometa, en una publicación que cualquiera puede consultar, está enchinchetada. Al final de este programa, como hacemos siempre, en los asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Y recordad, Fantarquía, Festival de Fantasía Peligrosa, en el corazón de Valencia, el próximo 29 de noviembre. En fantarquía.es podéis consultar la información que vamos agregando. Tenemos varios podcasts ya confirmados, tenemos varias editoriales ya confirmadas. Todo apunta a que Valencia va a recibir un evento de fantasía peligrosa como merece. Y por cierto, antes de continuar y meternos en harina, que por cierto, confírmame si esto lo vas a hacer tú o lo hago yo, que sepáis que estamos a día 28 del 9, esto se publicará hoy mismo, y a Valencia va a llegar dentro de unas horas una dana brutal, porque he recibido un aviso. Esto para la gente de Latinoamérica sonará un poco a marcianada, pero con la dana del año pasado ya sucedió. En octubre, si no recuerdo mal. ¿Qué día fue de octubre? ¿Te acuerdas, Diana? ¿Cuándo fue eso? ¿El 19? El 19 de octubre, así que se acerca y a las 4 de la mañana tendremos aquí unas lluvias monumentales. Esperemos que las cosas no vayan a más. Dicho esto, vamos a meternos ya de todas formas, todo el mundo a cubierto y con los teléfonos a mano por si hay que pedir ayuda. Así es, así que como pequeños hobbits vamos a meternos en esta segunda parte de las dos torres. Bueno, en la primera mitad de las dos torres hemos arrancado en un mundo roto. La comunidad se ha dispersado tras la muerte de Boromir. Aragorn, Legolas y Gimli persiguen a los orcos. Sí, Gimli, el enano, persiguen a los orcos que han capturado a Merry y Pippin, internándose en las tierras de mi gente, Rohan. Los hobbits, entre tanto, logran escapar en el bosque de Fangorn y ahí conocen a un inspector de Hacienda, que es Bárbol, el más viejo de los Ents, que convoca a su pueblo para decidir qué hacer frente a los planes de Saruman. Los tres cazadores se reencuentran con Gandalf. A los tres cazadores hablamos de Aragorn, Legolas y Gimli. Y bueno, aquí lo ven que ha renacido como el Blanco. Yo creo que este es uno de los momentos de la saga más confusos de entender, porque creo que guarda un simbolismo muy arraigado en el concepto de lo divino que tiene Tolkien en la Tierra Media. Entonces, para quien viene a lo mejor de una fantasía mucho más precaria en conceptos místicos, de pronto ver al mago blanco tiene un simbolismo brutal. Creo que cuando lo has leído y le has pegado varias vueltas, lo entiendes un poco mejor, pero a priori es como, ¿por qué está este tío aquí? Ha aparecido de la nada. O sea, Gandalf, una vez más, jefe de proyecto. Hemos hecho el sprint la semana pasada y te has pirado a la hora de hacer el crunch. No pasa nada, aquí está el jefe de proyectos. Y bueno, juntos cabalgan hacia Edoras, donde liberan al rey Theoden de la corrupción de Grima, lengua de serpiente. Desde allí, el pueblo de la Marca se moviliza hacia su refugio más seguro. Hablamos de el abismo de Helm. Mientras tanto, Saruman despliega todo su poder industrial desde Isengard y lanza contra Rohan un ejército de Uruk-hai que arrasa campos y aldeas. La tensión crece hasta desembocar en la gran batalla de Helm, donde hombres, elfos y enanos resisten durante la noche más larga. Cuando todo parece perdido, al amanecer, Gandalf llega con refuerzos y el enemigo es aniquilado por los jinetes y por un bosque misterioso que ha surgido en la llanura.
Al mismo tiempo, los Ents despiertan y marchan sobre Isengard, derribando su maquinaria y dejando a Saruman encerrado en su puta torre. Entonces, damas y caballeros, vamos a meternos ya en harina porque tenemos mucho que decir. Nos hemos quedado en el programa anterior en la parte de Rohan, hablando de sus gentes, sus huestes, de que eso parece poco menos que Castilla-La Mancha. Me ha enfadado uno en los comentarios, por favor, es broma. Castilla-La Mancha es hermosa. Bueno, de hecho, Castilla-La Mancha es de donde yo provengo, por línea ascendente. O sea, yo no permitiría nunca que Álvaro se metiera con Castilla-La Mancha. Yo que soy profundamente manchega. Aquí intento mantener un perfil caótico, ¿verdad? Bueno, sobre todo iba a decir un acento neutro castellano, pero yo, hermoso, yo soy de Zorrial. O sea, no podemos aquí meternos con nada de eso porque somos de allí. Yo también tengo un acento neutro. Soy de LATAM, pero no se nota. Bueno, vamos a meternos ya con lo que nos corresponde, que es hablar de fantasía de Tolkien. Vamos a hablar de que, bueno, estamos en el momento en el que Rohan se enfrenta a su prueba más dura, el ataque a Saruman. Pasa de estar a punto de la ruina, con ese rey manipulado y dividido, lleno de diatribas emocionales, con gente que deja de estar a su lado, como ese Karl Urban al cual todos querríamos besar, bueno, a estar aguantando en el abismo de Helm tras levantarse en armas. Con ayuda de Gandalf y la recuperación de Théoden, Rohan renace. El retorno del rey, su destino, aquí todo se consume en la cabalgata al Pelennor, en su momento de gloria y sacrificio. Théoden ahí, en ese punto, muere como un rey guerrero y Éomer y Éowyn garantizan la continuidad del linaje. Después de la guerra, Rohan sobrevive como aliado de Gondor, más fuerte que nunca bajo el reinado de Éomer. Pero vamos a el abismo de Helm. Vamos a ese sitio en el que todos tenemos grabado en la cabeza como un elfo y un enano hacen un body count de orcos de jaja, llevo 34 apuñalados, jaja, yo 35 perforados en el cráneo. Que si lo pensáis fríamente es un poco, no sé, Ed Gein y Dahmer, uno al lado del otro, es un poco, a ver, wow chicos, que esto es la guerra, es muy serio. Bueno, da igual. Ahí están los dos en las murallas dándolo todo. Hay que vivir como eres. Hay que vivir como eres, me gusta el concepto, es verdad, hay que vivir como eres. Y son dos psicópatas. El abismo de Helm, o Cuernavilla, es mucho más que un escenario de batalla. Es mucho más que eso, es el refugio ancestral de los Rohirrim en tiempos de desesperación. Es como la casa de tu madre cuando no tienes nada en la nevera, ni siquiera un tupper, ni siquiera un puto limón en la nevera, vas a la casa de tu madre, que es el abismo de Helm, para comer. A llorar, vas por favor. Al abismo de Helm a llorar. Mamá, tengo hambre. Mamá, dame sobras. Unas croqueticas. Aquí se trata de un valle estrecho en las montañas blancas, reforzado con murallas ciclopias, una torre vigía y el famoso cuerno de Helm, una gran trompa de guerra que resuena desde las cavernas más profundas. Su nombre proviene de Helm, mano de hierro, un rey de Rohan que, como se aprecia por su nombre, no estaba para hostias y vivió en el siglo XIII de la Tercera Edad. Tolkien cuenta en los apéndices que Helm defendió este bastión durante un largo invierno contra los hombres de Durland y sus aliados rebeldes. En aquella época, Helm se convirtió en una figura casi legendaria. Se decía que salía en las noches nevadas a estrangular enemigos con sus manos desnudas, que ningún arma podía abatirlo, y que cuando murió de frío en el valle permaneció erguido, blanco como una estatua, aterrando a sus adversarios. Es un poco el Cid, ¿no? Es un poco el Cid. De hecho, en la película de animación, el momento en el que sucede todo esto, porque efectivamente, si no me falla la memoria, habla de este personaje, ese momento en el cual, creo que es con diferencia el primer momento de toda la saga, porque es un momento anime, un momento en el cual todo lo que os acabo de decir se ve. Y creo que justamente la gracia de esta saga es la mesura ante lo fantástico, es decir, te lo sugerimos, ocasionalmente te lo enseñamos, pero a ver un tío saltar 40 metros y hacer todo esto, es como, no sé,
Por algún motivo no me acaba de cuadrar. No veo dónde ves el problema. Es verdad, hay elfos enanos. O sea, son Rohirrim. Por otro lado, es normal, ¿no? No sé gente qué. muy guay. Gente muy guay. Bueno, desde entonces, en lugar de llevar su nombre, si no me esta interrumpas. gente viene. Y se convierte en símbolo de resistencia indomable. ¿Qué pasa con los Rohirrim? ¿Cuál es el problema? No justifica eso, el hecho de ver a este tío saltando. Hombre, sí, 40 sí metros. justifica, porque si proceden de las sagas nórdicas, pues son gente muy tocha. Son todos Beowulfs en potencia. ¿Es lo que me quieres decir? Claro. No, quizás no todos lo son, pero todos pueden llegar a serlo. Oh, wow. Bueno, durante la Guerra del Anillo. O sea, uno de ellos es Calurban, ¿sabes? Uno de ellos es Calurban. ¿Ya? ¿Ya? ¿Este spin-off ha acabado? Porque esta película. Esta película, no quiero seguir hablando de ella. A mí me enfada esta película. De hecho, me quedé dormido como acto de protesta. Cuando empecé a ver cómo levantan la torre delante de las murallas, dije, no puede ser, tío, es que es la torre de Babel. Estáis levantando la torre de Babel delante de las murallas. No era tan alto este sitio. En mi cabeza, no era tan alto. Yo estuve ahí. Bueno, claro, es que tú naciste ahí seguramente. Te parió tu madre en el abismo de Helm. Durante la Guerra del Anillo, el abismo de Helm fue escenario de la mayor prueba de Rohan, el asedio de miles de Uruk-hai de Saruman que casi logran derribar sus muros. La batalla terminó en victoria gracias a la llegada, como dijimos antes, de Gandalf, jefe de proyectos, con los jinetes de Éomer, y la intervención sobrenatural de los Worms que devoraron. Perdóname, te voy a interrumpir una vez más para decir que la versión en castellano son sucornos. O sea, decimos worms porque es la versión original, pero solo sucornos. Los sucornos. Son esos árboles medio tan así, medio despiertos, medio que no. Están a un pasito de ser ents, pero no lo son. Y tienen muy mala baba tienen. Los worms no son los del sauce, padre sauce este que se come a... Sí, el los... gran sauce. Pero ese no se levanta. La placa Tom Bombadil. Ese no se levanta, pues está en la comarca. Bueno, en las quebradas de los túmulos donde vive, por ahí, por donde vive Tom Bombadil. No sé si es exactamente eso, pero es el lugar, pero está lejos. O sea, menudo pateo tú, que es un árbol, tampoco se mueve tan rápido. Código postal 46119, la casa de Tom Bombadil. Todo el mundo sabe dónde vive. 830, sí. Una cosa, en la batalla de Helm hay ents. No me acordaba yo de que en la batalla de Helm... Claro, no, en mi cabeza, ¿no? No, son... A ver, la batalla del abismo de Helm y la batalla en Isengard, en la torre de Orthanc, pasan al mismo tiempo. Sí, eso entonces, sí. No, los ucornos de Fangorn bajan al abismo de Helm. Uh-huh. Es esa parte que baja al abismo de Helm, que de repente hay un bosque donde antes no había nada y dicen los orcos, madre mía, qué a mano, qué apropiado me viene este bosque para meterme aquí y esconderme. Uh-huh. Y los Ents marchan a la batalla, todos los Ents, que son unos 50, creo que el otro día no lo dijimos, pero son unos 50, bajan a Isengard a parlamentar a decirle, tú, a este hombre, a Saruman. Todo el mundo cuando baja a las reuniones de comunidad de vecinos bajan a parlamentar. Efectivamente, así. O sea, tú y yo que estábamos puerta con puerta y el otro día te vi por una cámara que he puesto que dejabas una bolsita con caca. Saruman, vas a cobrar, y Saruman, hermano. Claro, y Saruman, este momento claro, y no había, Saruman no tenía por aquel entonces pues su ejército a mano, porque lo había mandado al abismo de Helm. No contaba él con que los vecinos llamaran a la puerta y le dijeran, chato, baja, Chato. Bueno, hay un momento apoteósico, posiblemente el mejor de la saga cinematográfica, que es cuando acaba la batalla de Orthanc, que abren unas presas después de que se generase ahí. Bueno, hay un árbol que tiene la cabeza prendida a fuego, el pelo en llamas, y pone la cabecita ahí, hop, a remojo. Ese momento, ese fotograma, hay que hacerle zoom y todo el mundo que se lo ponga a avatar, porque es el mejor momento de la historia del cine. Lo tenías que haber puesto la tormenta esa de ahí detrás. Totalmente. Ay, qué buena canción de ¿cómo es? De Robert Howard. La marcha de los Ents. La última marcha de los Ents. Las pobres mujeres Ents que que se hartaron de los hombres y se piraron. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir de las mujeres Ents, de las hembras Ents, cuando Bárbol
se pone ahí con Merry y el mongolo a decir, bueno, es que aquí antes habían mujeres, pero claro, Claro, nosotros... a ver, Bárbol lo que intenta es colarla, en plan, ¡ay, y qué bonita es la comarca! Oye, y tiene campos y tal, porque... ¿Y no habréis visto así gente como yo? O no, porque no me acuerdo de qué pinta tenían. O sea, yo me acuerdo de lo bonita que era la que me gustaba a mí y lo que cambió de trabajar al sol, porque claro, todo el día con la bisagra doblada, pues claro, al final la muchacha pues se quedó un poco doblada. Pero bueno, que al final fue la que enseñó a los humanos. Las Ents mujeres enseñaron la agricultura a los hombres. Y después de un tiempo que hubo así un poco de entre guerras, entre la gran guerra de los campos de Pelennor que comentaba Álvaro. No, yo creo que fue mucho antes. Bueno, total, que fue un periodo de guerras y los Ents perdieron de vista a las mujeres que no disfrutaban de lo que disfrutaban ellos, de que se cayera una nuez y pasar 50 años viendo cómo crecía la semilla, ¿no? Gente contemplativa. Claro, las mujeres no querían hablar con las plantas, las mujeres no querían hablar con los árboles y ver que eran seres bellos, no. Pero las mujeres Ents hablaban con las semillas y decían, ahora me vas a hacer aquí una mata de fresas que tengo antojo, ¿sabes? Y allí me vas a hacer un cerezo, venga, que para el año que viene lo quiero. Y así eran las mujeres, claro. Me parece maravilloso. Ya profundizaremos o no, porque es un tema que creo que está todo explicado. Pero bueno, como lo cuenta Bárbol, tiene mucho salerillo a su manera, ¿no? Bárbol lo cuenta como lo cuento yo, básicamente. Sí, pero con más palabras. Bueno, tras la caída de Sauron, el abismo siguió siendo el baluarte del reino de Rohan bajo la gobernanza de Éomer. Me refiero al abismo de Helm. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más densa hay reductos donde la voluntad humana resiste, como hacer un podcast junto a Diana. Tolkien no escribió más sobre su destino posterior, aunque podemos imaginar que se mantuvo como fortaleza de guardia en la alianza con Gondor. En cambio, el cine, con esa película que llamaré película porque al fin y al cabo pertenece a un género cinematográfico y he de respetarlo, que no me guste, ha explorado sus orígenes. Hablamos de la Guerra de los Rohirrim, del 2024, película en la que me quedé dormido profundamente, que lleva a la pantalla la historia del colega este que dijimos antes, Helm Mano de Hierro, y cómo este lugar, y de su hija, y cómo este lugar se convierte... Yo creo que es más protagonista. Hombre, claramente. La hija es la prota verdadera, el padre es un recurso más dentro del gran esquema de las cosas. ¿Eres el padre? Es el padre, creo, no me acuerdo. Es que... No me acuerdo. Para mí son dos películas. Una es... Todo lo que sucede en las llanuras, en la ciudad, que no me acuerdo, Edoras es, ¿no? Edoras. Ese sitio. Y luego lo que sucede en la batalla de Helm, que es la misma estructura que las dos torres. Que es como decir, pero chicos, guionistas, con la cantidad de cocaína que tenéis en la mesa, ¿no hay nada mejor que pensar? Quiero decir, a ver, madre mía. ¿Qué vas a decir? El libro, en las dos torres, se representa cómo el pueblo de Rohan, una vez más, sobrevive a una posible aniquilación en el abismo de Helm. Que es repetir su historia y acudir donde son fuertes. Que está muy bien. Quiero decir, que está muy evidentemente que te lo cuenta otra vez, pues si es el mismo hecho, es el hecho fundacional de lo que luego pasa en la peli. Pero sí me parece muy bien. Escúchame una cosa, toma, un punto para ti. Me has explicado la película que he visto. Bien, fantástico. Pero sigo pensando que habían cosas más interesantes y nuevas que contar. Me parece mucho más interesante hacer las famosas aventuras de Bárbol en busca de ligue, que va por ahí diciendo, oye, ¿has encontrado o has visto alguna Fueron muchas veces a buscarlas, ya, pero cada vez iban menos lejos. Contado. Bueno, sigamos. ¿Yo te lo cuento? Momento de debate intensísimo. Momentos de alta tensión en el vuelo del cometa. Tras las murallas del abismo de Helm se encuentra un lugar que muchos de vosotros y vosotras no habéis escuchado nunca jamás. Hablamos de las cavernas resplandecientes, que se llaman... ¿Cómo se llaman, querida Diana? ¿Cómo se llaman? Aglarón. Aglarón, en Sindarin. No son un invento de los Rohirrim, porque como ya sabéis, mi gente es muy vasta y apenas saben sumar y leer. Pero estaban allí igualmente, cuidadas, custodiadas, desde tiempos remotos, escondidos bajo la roca, esperando a ser
descubiertas por quienes sobrevivieran a un asedio. Cuando la batalla contra los Uruk-hai finaliza y se hace el recuento de daños, Gimli es quien enloquece de entusiasmo ante ellas, porque dice: «Dios mío, lo que hay aquí. ¿Has visto esto, Legolas?». Para el enano, acostumbrado a las minas de Moria, aquello es un hallazgo sin igual. Describe las cavernas como un tesoro natural. Salas inmensas donde las paredes relucen con cristales de todos los colores, columnas formadas por la erosión de milenios que parecen talladas por manos divinas. Luces que se refractan en piedras preciosas y hacen que cada rincón brille como un cielo estrellado bajo tierra. Gimli insiste en que ni los salones de los enanos ni las minas más célebres se comparan con ese espectáculo, porque allí no hay oro ni plata trabajada, sino belleza pura, intacta, creada por la naturaleza. Aquí vemos que Gimli era un gourmet. Él ve una piedra y dice: «Esa piedra está nueva. Esa piedra, pégale un chupetón. Esa piedra vale la pena». Tengo que decir que, claro, aquí ya Gimli estaba fuertemente influenciado por Caras Galdón, que es la ciudad árbol de Galadriel y de ese que es su marido, que no hace nada en toda la saga, Celeborn. Si alguna vez os sentís inútiles, pensar en Celeborn. Bueno, el caso es que él había escuchado ya la historia de ese lugar, que los árboles habían crecido así por petición de los elfos y que así se había creado ese maravilloso lugar, que era un lugar natural y apenas tocado por las manos, pero un lugar muy hermoso. Y entonces, cuando ve las cavernas resplandecientes, él dice: «Jolines, pues puedo hacer un Caras Galdón a lo enano». O sea, puedo coger este lugar tan hermoso, tocarlo mínimamente y convertir este espacio natural en una ciudad enana bellísima. Y eso es lo que hace. Claro, porque hay que pensar que los enanos es gente bastante reacia a mover el culo de sus agujeros, y cuando tenemos a un tío como Gimli, que es un cosmopolita, que se ha codeado con lo más arao de lo humano, de lo élfico, incluso de los hobbits, que es como ir, bueno, pues mira, he venido aquí a un hospicio a ver un montón de niños huérfanos, pues esos son los hobbits. Aún así ha visto cosas. Hobbit, bueno, claro, de entre los enanos puede que sea el más tolerante, porque ya sabemos que después de la guerra en Erebor, que después de la guerra del Anillo, los enanos y los elfos que eran amiguis, pues dejaron de serlo, porque claro, después de la entrega de los anillos a los enanos no cayeron en las garras de Sauron, aunque los anillos sí. Pero ellos no cayeron. Lo único es que se retrayeron en sí mismos, entonces dejaron de ser amigos de nadie, porque nadie era amigo suyo. ¿Cómo que no cayeron? Si el despertar del Balrog fue provocado por... No, el despertar del Balrog no fue por el anillo, fue muchos años después. Lo que pasa es que lo que sí hicieron los reinos enanos fue... O sea, lo que sí hizo esos anillos fue... O sea, los enanos tienen una gran resistencia a la magia, no hacen magia porque son muy resistentes, entonces pues apenas les afecta, ¿no? Pero sí que les afectó a nivel psicológico. Entonces lo que hicieron fue quedarse con los anillos, que le daban resistencia, que le daban... Y también exacerbaba esa característica enana que era la... Bueno, querer atesorar tesoros y oro y piedras preciosas y querer cavar más y querer tener más, pues eso, una ciudad más grande. Entonces lo que hicieron los enanos no fue despertar al Balrog por el anillo, lo que hicieron fue cavar y al final llegaron a un lugar. Luego Gandalf lo cuenta muy bien cuando se encuentra con los 3 cazadores y les cuenta lo que ha pasado tras su encuentro con el Balrog, y dice que cayó a las profundidades de las minas de Moria y que allí encontró uno de los canales, y aquí mola un montón, y si tenéis oportunidad leer este libro, porque según Gandalf lo cuenta que hay unas grutas que no fueron fabricadas por los enanos, que han sido fabricadas anterior a todo el tiempo, ¿no? Donde hay
criaturas más allá del tiempo y el espacio. O sea, es la parte más... sí, efectivamente. Él dice que ahí, pues bueno, pues que están antes del tiempo, ¿no? Sería un lugar donde puede ser que morara ella la araña, que al final... O sea, la hija, no, perdona. La hija es ella la araña. Un Goliant. Un Goliant, que puede ser que morara allí, aunque un Goliant acabó devorándose a sí misma en su afán de comérselo todo. Más hambre que el perrunciego tenía la pobre mía. Y después de comerse los Silmarils y los árboles, dijo, madre mía, yo aquí me lo como todo. Y se comió a sí misma. Vaya. Pero bueno, que es un lugar y que luego asciende a la colina y que allí sigue. O sea, el Balrog busca salir y como el Balrog sabe por dónde ir, sube hacia la cima de minas, de las minas, y allí tienen su lucha final. Entonces, Gandalf sigue al Balrog hasta allí, pero bajan todo lo que se puede bajar y luego suben todo lo que se puede subir. O sea, el viaje del héroe más... O cuando te equivocas de parking también. Sí. Cuando no sabes dónde has aparcado y al final tienes que buscar por todas las plantas del parking. A mí me ha pasado alguna vez. A mí también contigo. Bueno, vamos a ver. Gimli está extasiado porque de las cavernas resplandecientes es un lugar increíble para él. Es como un chiquillo en un parque de bolas. Y aquí nace una de las cosas más maravillosas que retrata Tolkien, que es un regalo a la posteridad y también a la continuidad de la obra, más allá de la obra, que es la amistad del elfo y el enano, que se prometen el uno con el otro que cuando todo acabe, ahí van a fundar un bar. Bueno, en cuanto a su destino, no me lo esperaba. Tolkien no lo deja cerrado. Tolkien esto no lo cierra, pero en los apéndices se menciona que después de la Guerra del Anillo, Gimli llevó a parte de su pueblo a establecerse en Aglarond, las cavernas resplandecientes, donde fundaron un asentamiento enano. Allí trabajaron las cavernas con cuidado, sin destruir nada, por supuesto, es poco menos que un yacimiento arqueológico, y convirtiéndolas en un lugar maravilloso como PortAventura. Fue además el lugar desde el que Gimli partió con Legolas cuando ambos emprendieron su último viaje hacia el oeste después de la muerte del jefecito, el señor Aragorn, o también conocido como Viggo Mortensen. Uno de los pocos enanos a los que el único enano al que se le permitió visitar Valinor y pasar allí sus tiempos inmemoriales con su amigo Legolas. Imaginaos, o sea, yo no sé si quiero tanto a mis amigos. Es verdad, es una persona asquerosa. O sea, imagínate que tengo que pasar la eternidad ya para todos los restos allí en Valinor con Álvaro. Me muero. Mira, total. Yo no quiero decir nada. Llevamos ya media hora. Ya, métele, y no hemos hecho nada. Métele. Vamos a hablar de uno de los personajes favoritos de todos los tiempos y evidentemente de toda la plana, una de las dos mujeres que salen en el libro. No vamos a hablar de Arwen, evidentemente, porque sale en el primer libro cantando una canción, sentada en una silla y ya, no hace más. Entonces, la otra mujer de la que vamos a hablar es Éowyn, que entra en escena como señora de Rohan, sobrina de Theoden y hermana de Éomer. Más que decir que después de la muerte del hijo de Theoden, pues no había ya en su linaje nadie que pudiera seguir con la casa, con el linaje de Eorl el Grande, más que Éomer, porque, bueno, la Saria esta la ley sálica esta, que no permite a las mujeres gobernar, por lo que sea. ¿Dónde vive esta mujer? En Medusel, ¿no? Entre madera dorada y canciones antiguas, pero lo que la define al principio no es la pompa, sino la sensación de encierro, ¿no? Cuida a un rey envejecido y manipulada por Grima mientras éste la mira con ojos lascivos y se responsabiliza de su pueblo cuando los hombres parten. Hace lo que toca y, sin embargo, pues está la tía que se come por dentro. Tolkien le da enseguida dos frases llave que la retratan. La primera, no temo ni al dolor ni a la muerte, lo que temo es una jaula y que mis manos se acostumbren a sus barrotes y que al final me dé igual, ¿no? Y más adelante, la mucho más que famosa, no soy un hombre, entre hostia y hostia que le suelta al rey brujo de Angmar, ¿no? Guapísimo. En las dos torres la vemos muy rígida, muy contenida y es una estatua nórdica que se resiste a llorar pues la muerte de su primo. La historia de Éowyn es un poco la historia de Mulan. Es un poco la historia que hemos visto muchas veces de guerrera condenada al matrimonio o a una vida de doncella
que dice, me pongo aquí la armadura y a repartir hostias como panes, ¿no? Bueno, a ver, aquí ella, evidentemente, no me vas a dejar, ella, yo creo que lo que piensa es, estoy viviendo un momento histórico, no me vas a dejar metida en las cuevas, o sea, te lo has pensado, sabes contar, no cuentes con ello. Entonces, pues ella considera que tiene que luchar por su pueblo y que su lugar no está solo como guía de su pueblo, sino también, o sea, como guía y figura estática, ¿no? Como aquí nos la presenta Tolkien, sino también como agente protector de los suyos, ¿no? Bueno, aquí vemos como en esta segunda parte, ya hablaremos de ella en la segunda parte, vemos como admira a Aragorn con un amor que no es solo romántico, es pues, sácame de aquí, contigo voy a poder ver más mundo que estas 4 paredes hermosas, pero 4 paredes. En él reconoce el tipo de grandeza que su vida le niega, más que un flechazo, podríamos decir, es la proyección de un deseo de sentido de la vida más que el de ser, pues, la bandera de su pueblo. Rohan es un mundo de caballos, juramentos y dust in the wind, polvo en el viento. Mi gente. No saben hacer, mira, en su puta vida han resuelto una ecuación. Son más vastos que un arao. No saben. No digas eso, porque el Palacio de Medusel es una maravilla. Hombre, porque estaban más listos. Estaban más listos de los nuestros. Son tontísimos. Es la madre que te parió. Estamos orgullosísimos. Unos caballos, unos pura sangres. Eso sí, no me pidas. Es que no te voy a mirar. No me pidas tildar palabras porque no sé lo que es una palabra, pero todo lo demás, ¡buah! Flipas, tía. Unas hostias como panes. Muy bien. Ay, no quiero saber más de ti. La gloria y la muerte bella, esa muerte que gritan todos los caballeros, es el ideal viril, pero que no es un hombre, Éowyn. Quiere entrar ahí y no quiere hacerlo pidiendo permiso. Quiere tirar la puerta, como hace Aragorn cuando entra en la peli, esa escena innecesaria por todos lados, pero bueno, por otro lado, épica. Y bueno, no solo lo hace por rebeldía, sino porque su temperamento es activo, ¿no? Está hecha para obrar y no para esperar ni para cocinar, por lo visto. Cuando Theoden despierta y empieza la campaña, a ella le toca custodiar al pueblo en el camino a Dunharrow y obedece. Pero la tensión interna queda marcada. Su deber civil choca con esa vocación guerrera de vamos a hacer algo porque hay que hacer algo. Ese choque viene de muy lejos, ¿no? Rohan tiene mujeres fuertes, no hay un sistema mágico que las excluya, pero la épica pública se juega en el campo de batalla. Éowyn es la escudera de un rey enfermo en un salón lleno de susurros. El rey no va a la guerra, pues tú tampoco. Con la mirada viscosa, pues eso, de grima sobre su piel, con la juventud desgastándose en tareas nobles pero invisibles. Esa jaula de la que habla no es solo el patriarcado al uso, es su rol social, su destino y su miedo, evidentemente, a pasar siendo irrelevante nada más que por lo ay, qué bonita que era. Tolkien, que no convierte a Éowyn en alegoría, sí la enmarca en la ética germánica que tanto le fascina, ¿no? La valentía nórdica, que abraza el peligro aunque la derrota sea probable y el destino más plausible. El dilema no es si pelear o no, sino dónde pelear le está permitido a ella. En El Retorno del Rey toma la decisión que convierte su nombre en leyenda, pues se disfraza de Derhelm, ¿no? Y monta a Merry en la grupa y cabalga con él hacia Minas Tirith. No hay discurso, vamos a hacer las cosas. Tú te subes y nosotros nos vamos. No nos dejan, pues estaremos juntos. Ese disfraz no es solo un truco narrativo, dramatiza que reclama para sí pues ese espacio vetado. Al precio que cueste, no le da igual. Y en los campos de Pelennor, cuando el rey brujo derriba a Theoden, se produce la escena axial de su arco. Ante la profecía, ningún hombre vivo me matará, se quita el yelmo y deja ver el rostro. Pues te vas a joder, porque hoy no es ese día. El golpe que abate al capitán de los Nazgûl es literario, ¿no? Porque resuelve el augurio. Y temático, porque rompe su jaula. Cultural, traspasa el muro de la épica viril, solo un hombre puede ir a la guerra, y moral, no lo hace por gloria, porque no la quiere para ella, sino que está protegiendo al que es su padre. Aunque, bueno, es su tío, pero bueno, moralmente es su padre. ¿Te acuerdas que una vez leímos el fragmento en una clase de la Academia Oscura hace tiempo? El momento en el que Éowyn mata al rey brujo. Sí. Ese momento, cuando lo lees, se te ponen los pelos como escarpias, es maravilloso. Es un momento muy épico, tiene la ceremonia propia, toda la pompa tolkienesca, pero... Sí, está todo el rato preparándote y tú... Pero te prepara muchísimo.
Y es Sí. increíble, es una parte muy, muy, muy potente. Creo que Sí. para ser uno de los pocos personajes femeninos de la saga Pocos, del o el anillo. único. Bueno, está Arwen también, y está Galadriel. Arwen no hace nada en toda la saga. Bueno, No pero... hace nada, se sienta en una silla a cantar. No hace Pero más. como Y luego no existir vuelve a salir existe. hasta que se casa. Bueno, Sí, existe, pero que no hace nada. Bueno, vale, no hace nada, bien. Eowyn hace cosas, entonces mola como un personaje femenino que hace cosas, creo que es interesante. Sigue siendo un poco peculiar, pero creo que al final, yo no sé muy bien cómo definirlo, si es producto de la temática o de la percepción de la temática en aquel entonces, o qué, pero... ¿Por qué no sale más? ¿Quieres decir? ¿Por qué no salen más mujeres? Bueno, creo que es evidente, porque no salen más No, pues mujeres. nada, estamos hablando de guerras y por aquel Pues por entonces eso. la guerra era potestad y señorío de los hombres y bueno, pues una mujer tampoco pintaba nada allí, ¿no? Esa pátina de lo que defendemos, ¿no? Muchas veces hemos hablado, y yo creo que tú alguna vez también lo hemos comentado cuando hablábamos del Age of Empires, que... Age of Empires. Age of Empires Sí. como concepto argumental. Continúa. Sí, Estoy dentrísimo. que la patria es... A ver, aquí vamos a... O sea, no os exacerbéis por el debate. A La ver. patria es donde residen las mujeres, que es el hogar. Porque son las que tienen a los hijos. Esto Bueno, no es... creo que yo no estoy nadie hablando de se la puede- actualidad. Nadie se puede exacerbar, es una realidad como un templo. Esto viene por esa novela de Ursula K. Le Guin que hablamos, donde los adultos pueden cambiar de sexo a voluntad sexo. o cada X tiempo. Entonces, César Caño... Como cuando cambias de nombre Correcto. en el Discord. No puedes En el hacerlo Discord. cada día. Claro, hay una limitación. Cada mes, sí. Buenísimo ejemplo. El caso es que César Caño nos mandó un audio y claro, él estudió, ¿no? ¿Qué representa la patria? ¿Qué es? Porque el postulado de Ursula K. Le Guin era que en un mundo donde no existiesen esa distinción entre hombre y mujer, las guerras a gran escala desaparecerían. Es verdad que no desaparecería cualquier tipo de violencia, habrían guerras intestinas o de baja intensidad, pero el concepto de patria... De intensidad Bien. media moderada. Claro, viene dado en buena medida por el hecho de la mujer y la familia. Entonces, como históricamente la guerra la hacen los hombres, la guerra la hacen Porque son los hombres prescindibles. porque son los prescindibles y luego porque son los que disponen la voluntad, digamos, fáctica por parte del hecho simplemente de ser hombres de defender lo que es suyo. Porque en hombres contra hombres está la guerra. Mandas a una mujer y empiezan desigualdades. En aquel entonces, lógicamente. Por eso, en lo que postula Úrsula, creo que con bastante acierto, es que en un mundo sin distinciones, la guerra tendría menos sentido y el concepto de patria acabaría desapareciendo. Todo, por supuesto, desde la óptica más antropológicamente hipotética que pueda existir. Yo eso no sé si es cierto porque no existimos en esa realidad. Lo que sí sabemos es que Eowyn es el único puto personaje femenino de la saga que vale la pena. Pero yo me pregunto, cuyons, Que vale la pena, pero es que no hay otro. no hay otro. No hay más. No hay más. Está Bueno. ella y Rosita Cotton. ¿Rosita es? Rosita Cotton, con la que Cotton. se casa Rosita Cotton, Sam. claro. Con la que Pero- se casa Sam, pero tampoco sale nada más que mencionar. Pero Rosita no tiene ni líneas de diálogo. Es como No. es un expediente X, es casi una psicofonía. Pero en la Arwen novela. tampoco. Arwen tampoco tiene líneas de diálogo. No, tampoco, ¿en serio? Pasan por delante. No, pasan por delante de una sala y está ella sentada cantando. Chimpún, que no sale más. Pues nada. Ya está. Eowyn no es solamente una guerrera. Llega a Pelennor en un estado que roza el furor de muerte, porque buscar la muerte por gloria es fórmula antigua. Su valor es inseparable de un cansancio existencial, la jaula, la guerra, todo esto que hemos hablado antes. Por eso su triunfo tiene precio. Cae rota en las casas de curación, porque claro, acaba hecha bastante polvo en la batalla, no es tan fácil como en la película. O sea, evidentemente, claro, prácticamente se queda manca, ¿no? Se queda jodida. Allí empieza su tercer acto, menos famoso pero igual de profundo. La curación no es solo física, Adelas. Las manos del rey son manos de sanador, es mental y vocacional. En ese jardín de pausa aparece Faramir, que no la ve como estatua o trofeo, sino como una mirada limpia que reconoce esa grieta profunda que tiene y no la juzga. El diálogo entre ambos es de lo mejor que escribió Tolkien sobre afecto adulto.
sin grandilocuencia, con honestidad. Él le dice, en esencia, no me ames por sombra de grandeza perdida. Mira lo que puedes elegir ahora. Y ella responde con una de las mejores reconversiones del Legendarium. Dice, ya no deseo ser una reina, sino una sanadora, y amar todo lo que crece. No es rendición ni domesticación, es un traslado de virtud. La misma energía que la llevó a romper la profecía se convierte ahora en cuidado y construcción de otro concepto. Esto reordena su amor por Aragorn. Tolkien deja claro que aquello fue admiración sublimada por el rey que vuelve, ¿no? Una especie de, oh Dios mío, ha venido Ed Sheeran, que me firme un autógrafo. Pero no, por el mundo grande es todo lo que ella quería ver, ese mundo grande que viene otra vez a reinar. Con Faramir, sin embargo, aparece otra cosa un poco con más sentido, más humana, el amor correspondido y sereno. No menos heroico, la decisión consciente de un proyecto común se fragua, ¿no? Cuando estos dos se conocen. Tras la guerra, Eowyn se convierte en dama de Ithilien, no reniega de su alma guerrera, pero lo redirige en otro sentido. En términos de arco, pasa de buscar la gloria para escapar a dar forma a la paz para habitarla. Es decir, ha sido tremenda pagafantas todo este tiempo y después de pagafantear brutalmente con Aragorn, ha venido Faramir y ha dicho, vale, este tío es normal. Este tío no es como el otro, que es un flipado. Es que es un flipado, míralo. Y aparte más viejo que otro poco. Claro, tiene 458 años Aragorn, no, es una momia. 84. 84 años tiene el colega. No nos aparenta, ya. Está muy bien. Es que duerme en formol todas las noches. Pero se conserva el hijo de la gran. Pero Faramir está más cercano a esa visión. Y a su edad. Y a su edad. Y Faramir mola. Faramir es el típico. Faramir es. Faramir mola un montón. Es. Yo tengo que decir que de todos los personajes de la obra, creo que es el más humilde. O sea, él reconoce todo lo que ha pasado como uno de los hijos de los senescales, luego hablaremos de él, evidentemente, pero el hijo del senescal de Gondor, cómo pasa y cómo él sabe, o sea, es muy consciente de dónde vive y del suelo que pisa. Sí, pero ¿sabes por qué? Luego hablamos de él. Pero ¿sabes por qué, no? Pues su padre no le quería. No, hay una historia. Y no. ¿Qué historia? Miedo me das. Estaba Faramir. Faramir tenía 6 años. Estaba Faramir con los Rotus ahí pintando, y pinta un enano, y el tío pone todos los colores, pone todo, maravilloso. Se lo enseña a su madre, oh, qué dibujo más chulo, se lo enseña a Boromir, muy bien, Faramir, qué guay, no sé qué, no sé cuánto, se lo enseña a toda la corte. Y de pronto llega su padre, y se lo pone, y el padre le dice, esto es una puta mierda. Y ahí es como empieza el arco de personaje. Faramir. Puto de Nezor. Faramir, a tomar por culo. Tenías que haber querido más a tu hijo. Hijo muy mal. Aparte, iba a decir al hijo bueno, pero es que bueno, a mí me cae bien también. Bueno, a ver, pero te cae bien porque es Sean Penn. También es verdad. ¿Es Sean Penn? ¿Es Sean Penn? ¿Es Sean Penn? ¿Faramir? No, Sean Penn. Sean Penn, no Sean Penn. Sí, vale, Sean Bean. Escúchame una cosa. Que sé, ¿cómo se llame? Si yo no soy la de los nombres, que eres tú. Vamos a meternos ya con el primer bloque de lectura, porque tenemos aquí bastante que arrancar todavía. Estamos en el principio. Esto es como una especie de carrera de caracoles. Nunca acaba de salir de la parrilla de salida. He pensado, pero es que no haces más que interrumpir. Vamos a meternos en el bloque de lectura en 3, 2, 1. Dentro lectura. Espectros, gimoteaba, espectros con alas. Los siervos del tesoro lo ven todo. Nada puede ocultárseles. Maldita cara blanca, y le dicen todo a él. Él ve, él sabe. ¡Ah! Gollum. Solo cuando la luna se puso a lo lejos, más allá de Tol Brandir, consintió en levantarse y reanudar la marcha. A partir de ese momento, Sam creyó adivinar en Gollum un nuevo cambio. Se mostraba más servil y más pródigo en supuestas manifestaciones de afecto, pero Sam lo sorprendía a veces echando miradas extrañas, principalmente a Frodo. Además, recaía cada vez más a menudo en el lenguaje de antes, y Sam tenía otro motivo de preocupación. Frodo parecía cansado hasta el agotamiento. No decía nada, en realidad casi no hablaba. Tampoco se quejaba, pero caminaba como si soportara una carga cuyo peso aumentaba sin cesar.
y se arrastraba con una lentitud cada vez mayor, al punto que Sam tenía que rogarle a menudo a Gollum que esperase a fin de no dejar atrás al amo. Frodo sentía, en efecto, que con cada paso que lo acercaba a las puertas de Mordor, el anillo, sujeto a la cadena que llevaba al cuello, se volvía más y más pesado, y empezaba a tener la sensación de llevar a cuestas un verdadero fardo, cuyo peso lo vencía y lo encorvaba. Pero lo que más inquietaba a Frodo era el ojo. Así llamaba en su foro interno a esa fuerza más insoportable que el peso del anillo, que lo obligaba a caminar encorvado. El ojo, la creciente y horrible impresión de la voluntad hostil, decidida a horadar toda sombra de nube, de tierra y de carne para verlo, para inmovilizarlo con una mirada mortífera, desnuda, inexorable. Qué tenues, qué frágiles y tenues eran ahora los velos que lo protegían. Frodo sabía bien dónde habitaba y cuál era el corazón de aquella voluntad. Con tanta certeza como un hombre que sabe dónde está el sol, aún con los ojos cerrados. Estaba allí, frente a él, y esa fuerza le golpeaba la frente. Gollum sentía sin duda algo parecido, pero lo acontecía en aquel corazón miserable, acorralado como estaba entre las presiones del ojo, la codicia del anillo, ahora tan al alcance de la mano, y la promesa, reticente y humillante, que hiciera a medias bajo la amenaza de la espada. Los hobbits no podían adivinarlo. Frodo no había pensado eso en ningún momento, y Sam, preocupado como estaba por su señor, casi no había reparado en la nube que le ensombrecía el corazón. Ahora caminaba tras de Frodo, y observaba con mirada vigilante cada uno de sus movimientos, sosteniéndolo cuando vacilaba, procurando alentarlo con palabras desmañadas. Cuando despuntó por fin el día, los hobbits se sorprendieron al ver cuánto más próximas estaban ya las montañas infaustas. El aire era ahora más límpido y fresco, y aunque todavía lejanos, los muros de Mordor no parecían ya una medaza nebulosa en el horizonte, sino unas torres negras y siniestras que se erguían del otro lado del desierto tenebroso. Las tierras pantanosas terminaban transformándose paulatinamente en turberas muertas y grandes placas de barro seco y resquebrajado. Ante ellos el terreno se elevaba en largas cuchillas, desnudas y despiadadas, hacia el desierto que se extendía a las puertas de Sauron. Mientras duró la grisácea luz del alba, se agazaparon, encogiéndose como gusanos debajo de una piedra negra, temiendo que el terror alado pasara nuevamente y los ojos crueles alcanzaran a verlos. El resto de aquel día fue una sombra creciente de miedo en que la memoria no encontró nada en que posarse a descansar. Durante 2 noches más avanzaron penosamente por aquella tierra monótona y sin caminos. El aire, les parecía, se había vuelto más áspero, cargado de un vapor acre que los sofocaba y les secaba la boca. Por fin, en la 5ª mañana desde que se pusieran en camino con Gollum, se detuvieron una vez más. De ellos, negras en el amanecer, las cumbres se perdían en la alta bóveda de humo y nubarrones sombríos. De las faldas de las montañas, que se alzaban ahora a una docena de millas, nacían grandes contrafuertes y colinas anfractuosas. Frodo miró en torno, horrorizado. Si las ciénagas de los muertos y los páramos secos de la tierra de nadie les habían parecido sobrecogedores, 1000 veces más horripilante era el paisaje que el lento amanecer desvelaba a los ojos entornados de los viajeros. Hasta el pantano de las caras muertas llegaría acaso alguna vez un trasnochado espectro de verde primavera. Pero estas tierras nunca más conocerían la primavera ni el estío. Nada vivía aquí, ni siquiera esa vegetación leprosa que se alimentaba de la podredumbre. Cenizas y lodos viscosos de un blanco y un gris malsanos ahogaban las bocas jadeantes de las ciénagas. Como si las entrañas de los montes hubiesen vomitado una inmundicia sobre las tierras circundantes. Altos túmulos de roca triturada y pulverizada, grandes conos de tierra calcinada y manchada de veneno, que se sucedían en hileras interminables, como obscenas sepulturas de un cementerio infinito, asomaban lentamente a la luz indecisa. Habían llegado a la desolación que nacía a las puertas de Mordor, ese monumento permanente a los trabajos sombríos de muchos esclavos y destinado a sobrevivir aun cuando todos los esfuerzos de Sauron se perdieran en la nada. Una tierra corrompida, enferma, sin la más remota esperanza de cura, a menos que el gran mar la sumergiera en las aguas del olvido. «Me siento mal», dijo Sam. Frodo callaba. Bueno, Academia Oscura, si estáis buscando un taller literario de terror verdadero, acudid a las hogueras del Vuelo del Cometa. En su Patreon, Vuelo del Cometa, podréis encontrar toda la información para apuntaros en esta procesión por las catacumbas literarias. La próxima clase, de hecho, tiene lugar el siguiente martes, que es el día 30,
a las 20:15 e irá sobre el terror relacionado con el AMPA, los suburbios, la delincuencia, terror y delincuencia, mafia, gángsters y tentáculos. Todo eso y mucho más en Academia Oscura, taller literario al que os podéis unir cuando queráis. Simplemente tenéis que dejar la cordura en la puerta. Vamos a meternos ahora con Isengard, con la Torre Negra y con la Voz Blanca. Porque cuando hablamos de Isengard pensamos inmediatamente en la torre de Orthanc, levantándose como una aguja negra en el corazón de un círculo de murallas. Es el escenario donde Saruman traiciona a los pueblos libres, pero su historia es más larga y más extraña. Mezcla de piedra, ambición y un pasado olvidado que Tolkien solo revela en destellos. ¿Verdad, Diana? Aquí quiero poneros una nota al pie, porque evidentemente vamos a hablar de Saruman y vamos a hablar de quién es, de quién es a día de hoy y un poquito de quién fue también. Pero quiero contaros quiénes fueron los Istaris, esos magos de los que se habla, que Gandalf forma parte de ellos. No son simples hombres vestidos de sabios, son Maiar. Los Maiar son espíritus antiguos nacidos en la música de la creación. Los Valar los enviaron desde el oeste, cada uno servía a un Valar diferente. Por ejemplo, Gandalf era un Valar de Manwë, el jefe de los Valar, y por ejemplo Saruman era del herrero. Perdonadme que estoy un poco así, perdón. Bueno, total, que ¿quiénes eran estos Istar? 5 magos que fueron enviados al oeste cuando la sombra de Sauron comenzaba a crecer de nuevo en la Tierra Media. Eru dio la orden de que los Valar no podían intervenir de nuevo en la Tierra Media, así que como varios Maiar quedaban por allí, Maiar de Morgoth, pues los otros Valar mandaron a estos 5 Istar. No llegaron como conquistadores ni como generales, sino como guías humildes, con el encargo de inspirar a los pueblos libres sin dominar su voluntad en ningún caso. Su misión era muy clara: contener la oscuridad con consejo, valor y esperanza, nunca con la fuerza desnuda de su poder. ¿Quiénes eran estos Maiar que llegaron? Pues fue el primero, el jefe de ellos, el más sabio, ¿no? Saruman el Blanco, el más poderoso y jefe de la Orden, sabio en artes y ciencias, y bueno, ya sabemos cómo le pasó. Gandalf, el más humilde y compasivo, que fue el que al final más fielmente cumplió su misión. Radagast el Pardo, que sale en las películas del Hobbit, que es pues un amante de las bestias y los bosques, y como tal se aleja de su misión principal dedicándose a la vida contemplativa. Y luego los otros 2 magos azules, Alatari y Payando, que partieron hacia el este. Apenas se sabe de ellos porque, bueno, fue una orden de Saruman: iros vosotros hacia el oeste a ver qué encontráis por ahí. Y bueno, se dice que, en una de las versiones se dice que fracasaron y fundaron cultos oscuros, y en otras que, pues ayudaron a debilitar el poder desde los pueblos orientales, facilitando esa victoria final. Quedaros con la que más os guste. Sí, y sobre Saruman el Blanco, vamos a empezar a profundizar en él porque es quien convirtió Isengard en una pesadilla industrial. Como decíamos antes, Saruman era en origen Kurumo, un Maiar de Aule, el Valar Hierro. Valar Herrero, perdón. Eso explica su inclinación por las artes de la técnica, la maquinaria y la creación de materiales. Aule había formado a los enanos y era el gran artífice del mundo, y Saruman hereda ese amor por la construcción, pero lo deforma en obsesión. Llegó a la Tierra Media alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, como parte de los Istari. Su misión era sencilla en apariencia y casi imposible en la práctica: guiar a los pueblos libres contra la sombra de Sauron, pero sin imponerse ni usar la fuerza directamente. Durante siglos fue el jefe del Concilio Blanco y se ganó fama de sabio. El problema es que en secreto nunca dejó de obsesionarse con los anillos de poder y con la posibilidad de dominar a Sauron usando sus propias armas. Ese camino lo llevó a quedarse en Orthanc, custodio de un secreto olvidado. Allí se guardaba uno de los Palantiri, las piedras videntes. Al principio, Saruman lo estudió como parte de sus investigaciones, pero acabó cayendo en su trampa. Al mirar en la piedra, entró en contacto con Sauron, que dominaba
otra de ellas desde Mordor. No sabemos si Sauron lo dominó por completo o si Saruman creyó que aún podía engañarlo, pero el resultado fue el mismo, que Sauron le enviaba todo el tiempo toquecitos por Messenger a Saruman y le decía: ¿estás despierto? ¿Estás despierto? Vibraciones, muy pesado. Bueno, ahí se convirtió en su vasallo Saruman disfrazado de aliado independiente. Mientras tanto, empezó a forjar sus propios planes. Si hallaba el anillo único, podía rivalizar con el mismísimo Señor Oscuro. Ahí está el corazón de su traición. No buscaba salvar a la Tierra Media, sino ocupar el trono de su enemigo. Desde Orthanc levantó una maquinaria de guerra nunca vista en el oeste. Forjas, pólvoras, los Uruk-hai, orcos criados para resistir el sol, y todo ello a costa de los bosques que taló sin piedad. Si Sauron no era la encarnación del mal absoluto, Saruman fue la versión industrial más cercana a la experiencia de Tolkien en la Inglaterra del siglo XX. Humo, metal, deforestación, fábricas de muerte, en fin, un lugar inhóspito, francamente. ¿Qué vas a decir? ¿Ibas a decir algo? Nada, y vamos a decir pues que si queréis hablar de todas estas cosas, podéis hablarnos de la experiencia esta que tenía Tolkien con las cosas industriales, pero en el segundo premio de cuento del vuelo del cometa que se leerá en Fantarquía. Con motivo de Fantarquía vamos a celebrarlo allí y podéis hablar, podéis escribirnos vuestros cuentos, ya nos han llegado un montón, podéis mandarlo, las bases están en escritores.org, nos acompañan en ese maravilloso premio Coquín Artero Ediciones, también nos acompaña Cousas de Madeira, por supuesto Ediciones El Transbordador, y los cuentos de la Casa de la Bruja, donde se leerá esto de manera oficial y quedará para la posteridad. Tenéis hasta primeros de noviembre. 20 de noviembre acaba la recepción de relatos. El 20 de noviembre. Como dijo Diana, barato me lo vendes, Moreno. 20 de noviembre. Bueno, no queda mucho, un mes y 20 días. Tenéis las bases en escritores.org. Pero si no las encontráis porque el buscador no funciona o lo que sea, vais a alvaroaparicio.net y ahí en la página encontráis la imagen con el enlace. Más fácil imposible. Pues nada, efectivamente. Continuamos, nos vamos a Pues Tierra vamos Media. A continuar, porque en las dos torres, tras la derrota de su ejército en el abismo de Helm y la destrucción de Isengard por los Ents, Saruman queda atrapado en su torre. Allí intenta una última carta. No me va el ascensor, famosa... ¿te imaginas? No, claro, ir a comprar, bajar la basura, viviendo en un octavo, sin ascensor. Y siendo un señor ya de unos 3000 y pico años, pues igual es un pateo. Joder. Tengo que deciros que Saruman es el que dirige el Concilio Blanco, que engloba a dos de los elfos más poderosos de la Tierra Media, Galadriel y Elrond, y el mismo Gandalf que se enfrenta, y él, que se enfrentan al nigromante del bosque oscuro, del bosque negro, cuando se levanta la sombra antes de esta última vez. Quiero decir que Saruman no siempre fue un traidor. Hubo un tiempo en el que realmente era una persona sabia, un ser sabio, que aconsejaba a los habitantes de la Tierra Media para no caer en lo que luego él cayó. O sea, consejos vendo que para mí no tengo. Total, que allí encerrado en su torre, tal como dice Álvaro, sin poder bajar, porque estaba en pantuflas, juega su última carta, que es ese poder que tiene Saruman y por el que Gandalf les advertía: no le dejéis hablar porque os come la oreja, cosa mala. La famosa voz de Saruman, esa lengua persuasiva que casi logra doblegar a Theoden y a Gimli, claro, hasta que Gandalf lo confronta y lo expulsa de la Orden de los Istari, rompiendo su vara y quitándole todo el poder. Desde entonces Saruman ya no es el sabio blanco, sino un prisionero. Claro, y porque Gandalf, efectivamente, la resolución es que Saruman se queda en la torre para los restos. No pasa nada más que yo recuerde del personaje. Bueno, ahí Gandalf le dice: no voy a hacerte daño porque no es mi naturaleza hacerte daño. Te admiro por quien has sido, pero has hecho mal. Has
fallado en la orden y en tu misión, en la que nos dieron nuestros jefes, entonces has hecho mal. Te has quedado sin poder y con esas consecuencias deberás vivir. Y efectivamente le dejan encerrado en su torre, se supone que no puede bajar, pero Vaya. o baja, ¿no? Oh. El detalle decisivo lo pone aquí Grima, lengua de serpiente, que en un arranque de furia arroja desde lo alto de Orthanc la pesada esfera negra, ¿no? El Palantir. Ese artefacto pasa a manos de Gandalf, pero será Pippin, un normal. Has tardado en aparecer, colega. De verdad, este programa teníamos la idea ciega de acabar sin decir subnormal. Pero claro, Pero ¿quién no va a es coger posible. el Palantir? ¿Quién va a coger el Palantir? Tengo que decir que mucho mejor que lo cogiera él que lo cogiera Gandalf. Ahí Hombre, te voy, por supuestísimo. Con esa curiosidad hobbit incontrolable, ¿quién lo mira durante la noche? Este artefacto, pues al hacerlo entra en contacto con Sauron y casi pierde la vida. O sea, que casi nos libran de una buena, pero pues no pudo suerte. ser. Lo interesante es que ese error cambia totalmente la partida. Sauron cree que el hobbit que ha visto en la piedra es el portador del anillo y dice, ahí ya te he visto, estás en Orthanc. Ahí que voy, ¿no? Gracias a esa confusión, el enemigo centra su atención en los lugares equivocados, dando un respiro a Frodo y a Sam. El Palantir que había precipitado la caída de Saruman acaba sirviendo indirectamente a la causa de la comunidad. O sea, que no hay subnormal que por bien no venga. Es tontísimo, pero qué útil, ¿eh? Ajá. Efectivamente, hablemos del lugar en sí, porque Isengard no nació evidentemente con Saruman. En los apéndices y en los cuentos inconclusos se cuenta que Isengard fue construida en la Segunda Edad por los hombres de Númenor, cuando Gondor aún era joven y estaba vigoroso. Ojo. Su función era vigilar el paso del norte, controlar el río Isen y proteger la frontera occidental de Gondor. Orthanc, la torre central, estaba hecha de un material negro, liso y duro, indestructible por medios normales. Era tan extraño que ni los propios gondorianos sabían cómo cojones se había levantado. Parecía obra de los mismos numeronianos en su apogeo, quizás de artes más antiguas todavía. Con el declive de Gondor, Isengard cayó en desuso. La guarnición fue menguando hasta que en el 2759 de la Tercera Edad, es decir, ayer, el senescal Beren permitió a Saruman instalarse allí. En aquel momento pareció una buena idea, un sabio poderoso cuidando de una fortaleza estratégica. Bueno, durante años Saruman se mostró como aliado, ayudando incluso en la guerra contra los hombres de Dunland. Aparte, hacía pues unos croissants cojonudos. Tú ibas y te los ponía en la mesa y decías, Saruman, qué bueno está esto, dame consejos. Y Saruman te daba consejos y te decía, pues fíjate, ese Peugeot que te quieres comprar, ten cuidado porque hay una operación... Da muchos fallos eléctricos. Sí, ten cuidado. Y Saruman te decía, mira, fíjate, si al final insistes, te acompaño a ver el coche, vamos juntos, hacemos una prueba y ahora Parece que Saruman era ChatGPT. Nadie sospechaba que estaba convirtiendo a Isengard en su propio reino entre croissants y recomendaciones de coches. En las dos torres, Isengard se convierte en un infierno de fuego y máquinas y por hub. Saruman tala bosques enteros para alimentar sus fraguas y cría orcos a millares. En el valle que había sido verde... Vale, vamos, orcos ahí. Y dale nomás, y orgías de criaturas emergiendo de grandes lugares llenos de semen marrón, no sé qué es eso. Es muy asqueroso y viscoso. Uf. Aquí hay un poco de melón también, porque ¿sí? En la peli dicen que con malas artes Saruman mezcla duendes y orcos, para nada. Pero tampoco es cierto, o por lo menos Tolkien no lo deja claro, que lo que pasara realmente y por lo que los orcos de Isengard son, en comparación con otros, mucho menos goblinoides y más parecidos a los hombres, es porque los mezcló con los... Goblinoides, cuidado. Antropología goblin. Acabamos de instaurar una nueva carrera en el Politécnico de Valencia. Bueno, chicos, hoy vamos a ver anatomía goblinoide. Vámonos. Razas goblinoides. Ay, qué feliz que soy. Bueno, cállate. Me callo. Ya sabemos que, por un lado, Morgoth no inventó nada, o sea, porque no podía crear vida. Entonces lo que se dedicaba era a malograr lo que había creado Eru. Bueno, total, que se dice, ¿no? Que dicen las malas lenguas, que lo que hizo Saruman fue mezclar hombres dunledinos
de las sierras con orcos. Yo no quiero pensar que esto fuera verdad, pero ahí queda. Y un montón de líquido amniótico. ¿Por qué aguantaba? ¿Por qué aguantaban los orcos y de Isengard la luz del sol si no? Ajá. Vale, pues lo que sí sabemos, bueno, ojalá Iker Jiménez recoja esta teoría y la debata en su horizonte. Lo que sí sabemos es que el valle, este valle verde, que una vez fue maravilloso, podías ir a tomarte un café, a hacer un picnic ahí, se transforma en un cráter ennegrecido. Se transforma en un sitio jodidísimamente chungo, un descampado que flipas. Esa ambición de Saruman lo condena, porque cuando llegan los Ents desde Fangorn y dicen: a ver, escúchame una cosa, a lo mejor yo no soy muy inteligente, pero el lugar hace así como un valle, ¿no? Si hay una presa y ahí también, y rompemos la presa, ¿qué va a pasar? Porque se va a inundar el sitio. Que se inunda, que flipas, en cuestión de horas se acabó lo que había. Todo se apaga, las forjas, las fraguas, todo acaba inundado, anegado. Y recordad, el momento más importante de la saga cinematográfica, cuando ese arbolito se quema la cabeza y la pone en el agua. Ese momento es maravilloso. Pero Orthanc permanece intacta porque su piedra es indestructible. Pero Saruman queda atrapado dentro como un pájaro en su jaula. Tras la Guerra del Anillo, Isengard no volvió a ser fortaleza de guerra. Se transforma en un kebab. En los apéndices se dice que fue entregada, sin embargo, de nuevo a Gondor y que los campos arrasados acabaron siendo restaurados por los Ents. Orthanc se mantuvo como torre de vigilancia y en tiempos de Aragorn, ya rey Elessar, fue nuevamente guardada como posesión de la corona, un sitio que no vale para nada, que es muy grande, que nadie lo quiere, está embrujado, y aparte ahí creo que o vivía o vive un puto viejo que está loquísimo, que es Saruman. Entonces es como cuando vas a Idealista... Pero que ya no vive, que se va. No, que él sigue ahí. Escúchame, que es mentira, no, pues... que sigue, que yo sé que yo me he metido en Idealista, he buscado Isengard y me aparece una sola propiedad disponible y dice con inquilinos, que es un eufemismo para todo aquel que haya buscado en lugares de alquiler o compra. Cuando pone con inquilinos es que hay ocupas, está el puto Saruman. Vamos a ver, no se ha ido nunca. Vamos a ver. Quiero deciros otra nota al pie, ¿no? ¿Qué son estos Palantiri, no? Esas misteriosas piedras videntes que aparecen durante todo el Señor de los Anillos y tienen un origen muy antiguo, mucho antes de Gondor y de Arnor. Fueron creados en las islas de Númenor por los elfos de Aman, probablemente bajo la guía de Fëanor, ya sabemos, ese elfo malhadado que tenía un carácter horrible, o de sus herederos lejanos que ya con algo de mejor carácter, pero bueno, poco. Los Noldor, ya que él había sido el gran artesano que forjó los Silmarils. Tolkien nunca lo dice de forma categórica, pero en los textos de los cuentos inconclusos y del Silmarillion se insinúa que los Palantir provenían de los Noldor, los elfos más hábiles en artesanía y que fueron un regalo de los elfos de Tol Eressëa a los Númeroneanos. Después, ya hablamos de la caída de Númenor, cuando Elendil y sus hijos fundaron los reinos en el exilio, los Palantir llegaron a la Tierra Media y fueron repartidos 50-50 entre Gondor y Arnor como herramientas de comunicación y vigilancia porque estaban tela de lejos. Eran 7 en total, cada piedra estaba vinculada a las demás y se podía ver a través de ellas, hablar a distancia y observar lugares lejanos, o sea, la videollamada de la época. No obstante, tenían limitaciones, dependían de la fuerza de voluntad del usuario y podían ser muy peligrosas si alguien más poderoso dominaba otra de las piedras, como hizo Sauron en tiempos de la Guerra del Anillo. En Gondor, las piedras se colocaron en lugares estratégicos, a saber, Minas Tirith, Osgiliath, Minas Ithil y Orthanc, entre otros perdidos de la memoria. En Arnor también se distribuyeron en torres de vigilancia. Con el paso de los siglos, varias se perdieron porque eran impares, no lo sé. La de Osgiliath se hundió en el Anduin, la de Minas Ithil cayó en manos de Sauron y se volvió corrupta y solo algunas sobrevivieron para el final de la Tercera Edad. Vale, voy a buscar información porque claro, yo estoy muy interesado en que cuando hacemos algunas... A ver, Palantir. ¿Palantir o Palantiri? Palantir. Vale, Palantir. Vale, me sale un plan... ¿Puedo seguir? No, me sale un plan premium de que cuando metes a más de 2 personas en el Palantir, la llamada dura solamente 1 hora. Entonces, vale 35 euros aumentar a una persona más el Palantir. No merece la pena. No merece la pena. Creen por el culo, no merece la pena. Vale, no, pues tienes tú uno y yo otro, ya está. Vale, pues ¿Con quién quieres hablar tú? Tengo más amigos, ¿eh?
No eres mi única amiga. No creo. No eres mi única. También es verdad, no tengo más también. No creo. No creo que te aguanta. ¿Quién te aguanta? Bueno, yo te aguanto porque me pagan. Efectivamente, ¿dónde nos quedamos? Continuamos, Aquí, porque, bueno, damas y caballeros, hemos visto que el Palantir es muy caro. Si Orthanc era la torre de la ambición rota de Saruman como sujete, Minas Morgul es la torre de la corrupción total, porque, dos torres, son dos torres, ¿os acordáis, no? Sé que llevamos hablando mucho tiempo y no lo hemos recordado, pero son dos torres. Una es Orthanc y la otra es Minas Morgul, que es la torre donde las cosas más chungas suceden. Lo que hoy vemos en la novela como una fortaleza espectral y nauseabunda no siempre fue así. En sus orígenes se llamaba Minas Ithil, la Torre de la Luna, y era gemela de Minas Anor, la Torre del Sol, que luego sería llamada Minas Tirith. Minas Ithil fue fundada a finales de la Segunda Edad por los hermanos Isildur y Anarion, los príncipes, ¿por qué te ríes?, de Númenor, que establecieron el reino de Gondor tras la caída de su puta isla. Anarion erigió Minas Anor en la colina de Mindullón e Isildur levantó Minas Ithil frente a las montañas de Mordor. Y esto me recuerda, momento maravilloso, nostalgia pura, este momento en el que yo estaba leyendo Las Dos Torres, ahí tendría 15 años, no me acuerdo qué edad tenía, era muy peque. Estaba sentado en mi butaca en invierno, me encantaba abrir la ventana y cagarme de frío. Era una sensación muy extraña, sentía mucho placer. O sea, ¿qué niño más raro eras? No me extraña que no tengas amigos ahora. Minas Ithil, recuerdo que Tolkien, Ithil, la describe como un enjambre de luces en la oscuridad. Todas las ventanas iluminaditas, con velas y antorchas, lugares lejanos, una especie de enjambre brutal de luces en la noche. Es increíble. Porque claro, Minas Tirith es todo lo contrario. Minas Tirith vive una existencia estética diurna, mientras que Minas Ithil es todo lo contrario, es la noche perpetua. Es una cosa... La Torre del Sol, la Torre de la Luna. Me encanta. Creo que es bastante, sí, bastante bueno, ejemplificante, o como se diga en tu lengua de gente súper... En el año 2002 ya has dejado de hacer el ridículo. En la tercera edad todo cambió. Todo cambió porque los Nazgûl han regresado a Mordor, liderados por el rey brujo de Angmar, este que revienta Éowyn, y tomaron la ciudad por asalto. Desde entonces pasó a llamarse Minas Morgul, la torre de la magia negra o del hechizo. Los gondorianos nunca pudieron recuperarla. El propio palacio de Isildur se convirtió en la guarida del rey brujo y la luz de la luna que daba nombre a la ciudad fue sustituida por un fulgor verdoso, enfermizo, que emanaba de sus muros como un veneno en la noche. Desde entonces, Minas Morgul fue una herida abierta frente a Gondor. Cada cierto tiempo, ejércitos salían de sus puertas, orcos, trolls, espectros. Los gondorianos solo podían resistir desde Minas Tirith, mientras veían en la distancia esa luz enferma como un recordatorio de lo que habían perdido. De hecho, el propio nombre cambió. Lo que había sido la Torre de la Luna se convirtió en la Torre de los Espectros. En las dos torres, Frodo, Sam y Gollum llegan a sus pies en uno de los momentos más inquietantes de toda la saga. Desde su escondite ven cómo las puertas se abren y un ejército inmenso de Sauron sale en dirección a Gondor, encabezado por el rey brujo. Frodo siente en su corazón la presencia del enemigo. La tentación del anillo se hace insoportable y casi se lo pone, casi, hasta que llega posiblemente la mejor persona de la Tierra Media, es decir, Sam, y le dice: fin de pute, ¿qué haces? Que nos van a ver. Y ya, espabila. Esa procesión, que en la película aparece representada bastante épicamente, es el aviso de lo que vendrá. El asalto de Minas Tirith es la siguiente parte de la historia. Minas Morgul no es solo una ciudad ocupada. Tolkien la describe como un lugar contaminado en sí mismo. El aire es pestilente, la luz es enfermiza, las estatuas están retorcidas. Representa lo que ocurre cuando la oscuridad no solo vence, sino que devora la belleza original y la convierte en algo monstruoso. Es la corrupción hecha arquitectura. Cuando Sauron cae y el anillo es destruido, Minas Morgul queda vacía.
El propio Aragorn, ya rey, ordena que sea arrasada y abandonada para siempre. Porque aprovechar lo que había construido ahí, ¿para qué, verdad? Nadie debía volver a vivir ahí. Era un lugar tan profundamente envenenado por el mal que lo mejor era dejar que la tierra se lo tragara. De su gemela, Minas Anor, surgió el nuevo trono de los hombres. De Minas Morgul solo quedará el recuerdo de un esplendor perdido. El enemigo tiene muchos rostros en Tolkien, pero pocos tan fascinantes como el del Rey Brujo, señor de los Nazgûl. Cuando aparecen las dos torres, lo vemos emerger de Minas Morgul con un ejército. Ese momento es brutal. Y yo, damas y caballeros, esta noche de hoy, del día 28 del 9, Diana, ¿qué te parece si hacemos una lectura más y nos vamos a leer los comentarios? Pero ¿otra vez me haces lo mismo? No te hago nada. No te hago nada. Es que no te aguanto. No me conviertas en el villano de la historia una vez más. Déjame estar del lado bueno de la historia. No. No quieres. Venga, vale. No, venga, bueno, sí. Vale, sí, pues sí. ¿se puede hacer? No. Se puede hacer, pero vamos a omitir la lectura porque es larga de cojones. ¿Qué hacemos? Lo que tú digas, que eres el que manda. Bueno, pues entonces vamos a continuando donde sea que nos hayamos quedado, que es aquí, el Rey Brujo. El Rey Brujo, damas y caballeros, ¿qué nos puedes contar, querida Diana Soriano? Me vuelve loca este hombre. Me vuelve loca literalmente. Diana, no, es mal que te quiero, no, ¿sabes qué pasa? Que estoy viendo en WhatsApp y es que, poca coña, viene una Dana que o que vais a flipar, que me está la gente escribiéndome en el trabajo, oye, voy, no voy, ¿qué hago? No sé qué, no sé cuánto, y me estoy un poquito preocupado, pero podemos continuar. ¿Estás agobiando? No, en absoluto, no, para nada, porque no va a pasar nada. ¿Necesitas algo? Sí, que continúes, por favor. Gracias. El Rey Brujo fue, en otro tiempo, como todos sabemos, un hombre. Su nombre nunca se nos revela, evidentemente. Tolkien lo mantiene en la penumbra. Era uno de los 9 reyes humanos que aceptaron los anillos de poder forjados por Sauron en la Segunda Edad. No importaban sus nombres, aquellos anillos les dieron riqueza, longevidad y poder, pero poco a poco los convirtieron en sombras de sí mismo. El más poderoso de todos se convirtió en capitán de los espectros, el Rey Brujo, porque ya en su vida humana ya era un mago. En la Tercera Edad, mucho antes de los sucesos del Señor de los Anillos, el Rey Brujo gobernó el reino de Angmar, en las heladas tierras del norte. Su objetivo era destruir a los Dúnedain del reino de Arnor, herederos de Isildur, que les caían fatal. Durante siglos llevó guerras brutales contra ellos hasta lograr su caída. Fue la primera gran victoria de los Nazgûl contra los pueblos libres. Sin embargo, su poder encontró un límite en la batalla de Fornost, cuando las fuerzas de Gondor acudieron en auxilio del norte. El Rey Brujo fue derrotado y aunque nadie pudo matarlo entonces, se retiró hacia Mordor, que era su hogar, y allí esperó el regreso de su amo. En esa batalla se pronunció la profecía que marcaría su destino. Pues dijo él, pues no caeré por mano de hombre que me sale a mí de aquí. Y es decir, ningún varón lo mataría, y Tolkien se divierte con esa ambigüedad hasta que ya sabemos lo que pasa en el clímax del retorno del rey. El Rey Brujo es quien dirige la reconquista de Minas Ithil, que se convierte en Minas Morgul y desde allí sale al frente del asedio contra Minas Tirith, como hemos dicho antes. Es él quien rompe las puertas de la ciudad con su maza y su sola presencia hace temblar incluso a Gandalf. Este tío, acordaros que calza 3,5 metros, que es como un armario ropero, es como la montaña por 4. Bueno, no es solo un general, es un aura de miedo. Tolkien lo describe como una figura gigantesca cubierta de armadura, con ojos ardientes y una corona flotando sobre la nada. El miedo que lo rodea es su arma más poderosa. Los hombres que lo ven sienten que toda esperanza es inútil. El Rey Brujo es el ejemplo máximo de la corrupción de los anillos de poder. De rey pasó a siervo eterno, atado a la voluntad de Sauron. No tiene identidad o no tiene nombre, solo una máscara de poder vacío. Es, de alguna forma, el destino que habría esperado a Boromir o a cualquiera otro si el anillo los hubiera consumido. Su derrota no es solo táctica, es literaria. Representa cómo Tolkien coloca siempre la esperanza en quienes no parecen destinados a la gloria. Sin el Rey Brujo, la Guerra del Anillo sería demasiado abstracta, centrada en Sauron, que nunca aparece físicamente. Él es el rostro visible del terror, el capitán de la oscuridad que da cuerpo al ejército del Este.
su risa en Minas Tirith, su sombra sobre Frodo al salir de Minas Morgul, su maza en Pelennor. Son imágenes que hacen tangible ese mal. Y al mismo tiempo, su derrota abre la puerta a la victoria final. Cuando el estandarte de Rohan ondea sobre su cadáver, los hombres de Gondor recuperan el coraje, porque son unos mierdas. Hasta que no venimos nosotros, que somos unos desarrapados, unos gualtrapas, que venimos ahí del páramo, que no sabemos ni sumar, ni leer. ¡Yeah! Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Que el bicho este se ha muerto. ¿Qué pasa, Gondor? Venga, salid. Venga, animaos, anda, que ya está todo hecho. Pues ya así, lo tenéis hecho. Gondorianos, hala. Así todo. Bueno, vamos a proceder a la última lectura. Y yo creo que en el siguiente programa sobre El Señor de los Anillos nos podríamos centrar en en varias partes, porque el retorno del rey da para mucho. Pero producción en directo. Producción Señoras en directo. y señores, compartiendo con vosotros. ¿Por qué no? A ver qué pensáis Álvaro, también. no se deja nada de puertas para adentro. Gente de los comentarios en YouTube e iVoox, donde, ¡ay, hostia, lo he dicho en las redes sociales! ¡Ay, Dios mío! La catástrofe. Este programa no se publica, ¿eh? Este programa no se puede publicar, impublicable. Lo he dicho en las redes sociales, Puro en el Cometa, Twitter, Threads, Blue Sky, Instagram, Facebook, YouTube, Mastodon, no lo sé, no lo abro nunca, pero también está en YouTube aquí anunciado, así que podéis hacer cosas. Grupo de Telegram, puedes entrar e insultarnos, muchas más cosas, en los comentarios también puedes hablar con nosotros. Esto es un mar de interacción, no estoy viendo todos los futuros posibles como el Doctor Strange y en todos veo gente comentando cosas, es increíble, me encanta. Yo no soy tan sociable. Yo sí. Bueno, tampoco. Aunque verdad. contesto yo a todos los comentarios. También es verdad. Es mi sección. Ay, cómo te odio. Hagamos una cosa. Leemos este último fragmento y dejaremos el siguiente programa que hagamos, que no va a ser el siguiente seguramente, o sí, no lo sé, donde vamos a hablar de Frodo y Sam y Gollum, porque no los hemos mencionado en ningún momento y en el segundo libro... Es que son la siguiente parte. Bueno, ya es verdad. Bueno, lo hacemos un Escucha, programa puente. Hablamos un poquito, terminamos esto. Hablamos un poquito de Faramir. Vale. Nos quedamos aquí, yo te lo marco. Reflexión final. Y para el siguiente programa, aunque será el retorno del rey, hablamos en profundidad de Frodo y de Sam. Vale, no pasa nada. Si ves que de pronto entra un tsunami de agua por la ventana de mi habitación, no te preocupes, que no hay ningún problema, pero que puede pasar, ¿verdad? Aparte le he puesto un vídeo ahí de tormenta. Eres un hombre de Rohan. ¿De qué tienes miedo? De nada en absoluto, cabalgaré las olas. Pues vamos a entrar con el segundo bloque de lecturas, damas y caballeros, en 3, 2, 1, dentro lectura. Frodo yacía de cara al cielo, y ella, la araña, se inclinaba sobre él, tan dedicada a su víctima que no advirtió la presencia de Sam ni lo oyó gritar hasta que lo tuvo a pocos pasos. Sam, llegando a todo correr, vio a Frodo atado con cuerdas que lo envolvían desde los hombros hasta los tobillos. Y ya el monstruo, a medias levantándolo con las grandes patas delanteras, a medias a la rastra, se lo estaba llevando. Junto a Frodo en el suelo, inútil desde que se le cayera de la mano, centelleaba la espada élfica. Sam no perdió tiempo en preguntarse qué convendría hacer, o si lo que sentía era coraje, o lealtad, o furia. Se abalanzó con un grito y recogió con la mano izquierda la espada de Frodo, y luego atacó. Jamás se vio ataque más feroz en el mundo salvaje de las bestias, como si una alimaña pequeña y desesperada, armada tan solo de dientes diminutos, se lanzara contra una torre de cuerno y cuero, inclinado sobre el compañero caído. Como interrumpida en medio de una ensoñación por el breve grito de Sam, ella, la araña, volvió lentamente hacia él aquella mirada horrenda y maligna. Pero antes de que llegara a advertir que la furia de este enemigo era 1000 veces superior a todas las que conociera en años incontables, la espada centelleante le mordió el pie y amputó la garra. Sam saltó adentro, el arco formado por las patas, y con un rápido movimiento ascendente de la otra mano, lanzó una estocada a los ojos arracimados en la cabeza gacha de ella, la araña. Un gran ojo quedó en tinieblas. Ahora, la criatura pequeña y miserable estaba debajo de la bestia, momentáneamente fuera del alcance de los picotazos y las garras. El vientre enorme pendía sobre él como una pútrida fosforescencia, y el hedor le impedía respirar. No obstante, la furia de Sam alcanzó para que asestara otro golpe, y antes de que ella, la araña, se dejara caer sobre él y lo sofocara, junto con ese pequeño arrebato de insolencia y coraje, le clavó la hoja de la espada élfica con una fuerza desesperada. Pero ella, la araña, no era como los dragones, y no tenía más puntos vulnerables que los ojos.
Aquel pellejo secular de agujeros y protuberancias de podredumbre estaba protegido interiormente por capas y capas de excrescencias malignas. La hoja le abrió una incisión horrible, mas no había fuerza humana capaz de atravesar aquellos pliegues y repliegues monstruosos, ni aun con un acero forjado por los elfos o por los enanos, o empuñado en los días antiguos por Beren o Túrin. Se encogió al sentir el golpe, pero enseguida levantó un gran saco del vientre muy por encima de la cabeza de Sam. El veneno brotó espumoso y burbujeante de la herida. Luego, abriendo las patas, dejó caer otra vez la mole enorme sobre Sam. Demasiado pronto, pues Sam estaba aún en pie y soltando la espada tomó con ambas manos la hoja élfica. Y apuntándola al aire paró el descenso de aquel techo horrible, y así, ella la araña, con todo el poder de su propia y cruel voluntad, con una fuerza superior a la del puño del mejor guerrero, se precipitó sobre la punta implacable, más y más profundamente penetrada cada vez aquella punta, mientras Sam era aplastado poco a poco contra el suelo. Jamás ella la araña había conocido ni había soñado conocer un dolor semejante en toda su larga vida de maldades. Ni el más valiente de los soldados de la antigua Gondor, ni el más salvaje de los orcos atrapados en la tela, había resistido de ese modo, y nadie, jamás, le había traspasado con el acero la carne bien amada. Se estremeció de arriba abajo, levantó una vez más la gran mole, tratando de arrancarse el dolor y combando bajo el vientre los tentáculos crispados de las patas, dio un salto convulsivo hacia atrás. Sam había caído de rodillas cerca de la cabeza de Frodo, tambaleándose en el hedor repelente, aún empuñaba la espada con ambas manos. A través de la niebla que le enturbiaba los ojos, entrevió el rostro de Frodo y trató obstinadamente de dominarse y no perder el sentido. Levantó con lentitud la cabeza y la vio, a unos pocos pasos, y ella lo miraba. Una saliva de veneno le goteaba del pico y un limo verdoso le rezumaba del ojo lastimado. Allí estaba, agazapada, el vientre palpitante desparramado en el suelo, los grandes arcos de las patas que se estremecían juntando fuerzas para dar otro salto, para aplastar esta vez y picar a muerte. No una ligera mordedura venenosa destinada a suspender la lucha de la víctima, a vez a matar y luego despedazar. Y mientras Sam la observaba agazapado también él, viendo en los ojos de la bestia su propia muerte, un pensamiento lo asaltó, como si una voz remota le hablase al oído de improviso, y tanteándose el pecho con la mano izquierda encontró lo que buscaba. Frío, duro y sólido le pareció el tacto de aquel espectral mundo de horror, el frasco de Galadriel. «Galadriel», dijo débilmente, y entonces oyó voces lejanas pero claras, las llamadas de los elfos cuando vagaban bajo las estrellas en las sombras amadas de la comarca, y la música de los elfos tal como la oyera en el sueño en la sala del fuego de la morada de Elrond. «Hithoniel, a Elbereth», y de pronto, como por encanto, la lengua se le aflojó e invocó en un idioma para él desconocido. «A Elbereth, Hithoniel, Omenel Paladriel, Lenailon Sidenurus, Atironin, Faniulus», y al instante se levantó, tambaleándose, y fue otra vez el hobbit Sansagad, hijo de Hanfast. Me parece fatal esto, tenía hambre el bicho. Tenía hambre. Lo que pasa es que tiene derecho a comer. Estaba leyendo lo de... O que coma orcos. ¿Sabéis que Morgoth, cuando iba con Ungoliant, que por cierto, Ungoliant, se juega con la idea de que era una deidad de estas como un super top, un Maiar creado por Ilúvatar, de los primeros a ser corrompidos por Melkor. Ungoliant, esta araña brutal, cuando va con Morgoth, hay un momento que le dice a Morgoth, tengo hambre. Es como un chiquillo en el coche. Papá, ¿cuándo llegamos? Tengo hambre. Pues estaba Ungoliant, que mide como 14 estadios de fútbol en la parte de atrás del 600, y Morgoth le dice, ¿te tranquilizas un poco? Que llegamos dentro de media hora. Relájate. Y de pronto Ungoliant le da un fluky, se vuelve neurasténica o lo que sea, no sé si es macho o hembra, y al final ataca a Morgoth. Y Morgoth empieza a darle al claxon como un puto loco y acuden todos los Balrog. O sea, literal, acuden todos. Y con los látigos es que le van dando y Ungoliant se va. Y se acaba pirando a lugares remotos. Fijaros qué relación más tóxica. Y claro, ¿pero queréis que os lo explique de verdad o os vais a quedar con esta explicación? Es un resumen bastante cierto, Morgoth convence a Ungoliant de que devore los árboles. Laurelin y el otro que no me acuerdo cómo se llamaban. Eso es al principio, pero después... Claro, y entonces ella los devora. Y roban los Silmarils, porque él quería la oscuridad para robar los Silmarils,
y cuando los ha robado esos y todos los tesoros élficos, se piran otra vez, ¿no? Envueltos en la nada, que era Ungoliant, que yo creo que representa la nada del universo de Tolkien, lo que había antes. Yo creo que es un dios comparable a Eru, no un Maiar, yo creo que es un dios ancestral, un primigenio, podríamos decir. Y entonces la nada más absoluta le dice a Morgoth, ahí sí, que tengo hambre, que tengo hambre. Y entonces Morgoth le da todas las joyas élficas que tiene, pero dice, que te he visto que te has guardado los Silmarils, dame uno. Y el otro dice, ni de coña te voy a dar un Silmarils, tú flipa, que dices que esto es para mí. Y entonces le come la mano a Morgoth, donde tenía un Silmaril, y lo devora. Y es verdad que entonces vienen los Balrogs y entonces Ungoliant se pira un poco asustada, y es cuando está en el valle más sola que la una, tan hambrienta, que dice, me voy a comer a mí misma, y se devora a sí misma. Y así es como terminan los días de Ungoliant, después de haber criado decenas de miles de criaturillas que viven en el bosque en el bosque negro. Sí. Y a la araña también. Todas igual de esquizoides como ella. Bueno, sí. Vamos a cerramos ya, que es la 1:30 del programa, cerramos ya. Hay que leer comentarios, hay que insultarnos mutuamente entre nosotros, tengo que mover el coche de sitio que se me va a inundar, bueno, un montón de cosas que tienen que suceder a continuación. Y lo primero, antes de meternos... ¿Se te inunda el coche? ¿Dónde lo vas a llevar? Está en un sitio como... ¿Pero que vives en un pantano tú también? Está como en Isengard el coche ahora mismo, tengo que sacarlo de ahí. Como vengan los Ents y rompan las presas, creo que puedo ir en barca a trabajar mañana. Así que tengo que moverlo. Ánimo, gracias. Bueno, dos cosas. Joaquín Artero Ediciones es un proyecto de editorial que está montando nuestro querido patrocinador, que nos está apoyando tanto en Fantarquía como en el segundo certamen de cuentos del vuelo del cometa, que va a montar una editorial, que va a montar seguramente pues saraos muy interesantes. Seguir su perfil de Joaquín Artero Ediciones en todas partes donde lo veáis, darle clic, porque es amigo de esta casa y aparte de amigos objeto de deseo, porque está muy bueno y es canario. Y luego tenemos también Eurobook. ¿Qué pasa? Hago las mejores promos. Mira, esto nunca lo escucharás en la radio esto. Nunca dirá, nuestro patrocinador está muy bueno. ¿A que no? Evidentemente no. No vale, lo que tú quieras. Eurobook. Imaginaros a Sam y a Frodo ahí junticos de la mano, saltando placas de magma y piedra flotando, y de pronto dice Sam, joder, cómo me gustaría leer un libro en inglés ahora mismo, porque me está haciendo falta leer inglés porque estoy perdiendo. Tremendo gafapasta, Sam. Aparte me he quitado el Duolingo, porque el Duolingo me he enterado que lo patrocina una empresa de un país que no voy a mencionar. Me quito Duolingo y de pronto me falta inglés. Me falta inglés porque aparte lo necesito para mi trabajo. Me falta inglés y me falta calle. Así que veo encima de una plataforma flotante de piedra Eurobook, ahí hacia abajo. Eso es Valladolid. Y va saltando Sam como un loco y se mete... Y dentro está Pablo de Garay, nuestro amado Wizzy Spires, y le dice, Sam, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí en este momento? Y le dice Sam, un libro en inglés, hijo de puta. Y así es como Eurobook se convierte en la librería de idiomas de Valladolid con más predicamento de la historia. Porque genera un montón de intrahistorias. Y puedo estar así todo el puto día, pero vamos a continuar hacia asuntos del cometa. Pero es que yo... ¿Qué? Llevo un rato sin hacerte caso, no... Me parece perfecto, que es lo que sueles hacer por otro lado. Yo ya que estamos con este momento de momentos de... 3, ¿cómo se dicen? No musicales. 2, 1, 0, asuntos del cometa. Ya está, ya me puedes insultar. Sí, hoy quiero recomendaros una página web, ¿no? Es Serendipity, el periódico de los podcasts. Es un medio dedicado a explorar el universo sonoro en todas sus formas. Allí encontraréis noticias, entrevistas y reseñas que ayudan a descubrir nuevas voces y proyectos en el mundo del podcasting. Muy interesante. Un espacio imprescindible si queréis estar al día de lo que se cuece en la constelación sonora. Nos hicieron una entrada por el programita de Blade Runner y la verdad que estuvo muy chulo. Se aprecia mucho que haya medios que se fijen en el podcasting porque, no sé, hay veces que hay un poco de silencio, cri-cri, en la frecuencia. Mola que la gente recoja, ¿no?, un poquito la información y le dé forma,
Da mucha ilusión, la verdad, estoy muy contento. Tengo ganas de continuar haciendo podcasting, si no fuera porque tengo a Diana al otro lado todo el puto tiempo. Bueno, quiero hacer un poco de spam, ¿me dejas? Fantarquía, 29 de noviembre en Valencia, el centro de Valencia, al lado de las Torres de Cuart, el corazón de Valencia. También es mío, Fantarquía. Barrio o sea del que Carmen. Sí, sin problema. Barrio del Carmen. Es en Valencia, tengo que ir yo hasta allí, pero es mío también, Fantarquía. Es tuyo también. Fantarquía. Sí. En fantarquía.es vais a encontrar un montón de amigos que ya se han unido a este encender de llamas en las almenas para que acudan con sus podcasts, con sus editoriales, con sus autores, con sus talleres a ayudarnos a hacer que esto sea inolvidable en el corazón de Valencia. ¿Qué más? Bueno, no lo suelo decir. Ya sé que soy un pesado, pero no lo suelo decir. Porque el otro día me preguntaron, ¿y tú qué escribes? Lo cual me ofende y me hace ilusión por partes iguales. Porque escribe Álvaro Aparicio. Antes de podcaster yo soy escritor, aunque no lo parezca. Y antes de profe de narrativa también soy escritor. Yo escribo cuentos y novelas. Gracias por preguntar. Tenéis, a propósito de Lovecraft, Más allá de Lovecraft, ambas en el transbordador. Y tendréis dentro de poco, ya Diana ha entrado en esquizofrenia total, está indicando al aire cosas, yo ya no sé qué significa esto. Se publicará en octubre Señora de los Caídos en el transbordador. Estoy muy ilusionado, porque sí, y va a ser una cosa muy chula. Estoy seguro de que os va a encantar. Pero no la leáis si estáis tristes, porque es una novela sobre el infierno. Entonces, si leéis una novela sobre el infierno estando tristes, a lo mejor acabaréis Nos ha jodido ya Mayo con las flores. Más tristes. Así que no lo hagáis. Yo estoy esperando a que vuelva a salir también, después de Señora de los Caídos. Estoy esperando a que salga. ¿Cuál? ¿Qué? El Códice Nocturno. El Códice Nocturno no va a salir nada. Es que mira, el Códice Nocturno os lo voy a explicar brevemente porque hay un montón de lore que la gente nueva no va a entender. El Códice Nocturno es una novela que se publicó hace 5 años con una editorial chiquitita que ha desaparecido. Entonces, se publicaron... la tirada fue de 50 o 100 ejemplares. Ya no existe. Ni yo tengo los libros. Yo tengo uno de esos 50 o 100 ejemplares. Es mentira. Y lo tengo firmado, vais a flipar, lo tengo firmado por el autor. No sé quién es. Ese señor. Esa novela no sé si se publicará alguna vez de nuevo. Ya veremos. Ya veremos. Tiene que llover mucho para que eso suceda. Bueno, Valencia es fácil. Creo que va a pasar hoy. Bueno, leemos los comentarios de iVoox y de YouTube, por cierto. ¿Sí? Importantísimo. Muy importante, de hecho. Sí, de hecho hemos importante. publicado la entrevista Unplugged de... Quilicua, hemos publicado 2 programas. Hemos publicado Salitre y cenizas de Carlos Durarte, que es una Unplugged con él, y luego hemos publicado el Cometa Express de Thomas Ligotti, Philip K. Dick y los mecanismos del miedo. Y aquí aprovecho para dar las gracias a toda la gente que nos apoyáis, tanto en iVoox como en Patreon, porque, bueno, al final todo lo que es el mecenazgo es una única forma verdadera de hacer que esto pueda seguir girando, me refiero, la rueda. Entonces, gracias a vuestro apoyo, cada día le podemos dedicar un poquito más de tiempo a esto. ¿Y esto en qué repercute en vuestras vidas? Pues más material, más largo, mejor producido, más alegría nuestra, más jacarandosos, más drogas más caras. Pasaremos de la pasta base a un tipo de farlopa seguramente menos cortada con laxante. Entonces, todo eso... pasaremos de la pizza normal a la pizza napolitana. En vez de... No me la cogerá de atún, que está más seca que la pata perico, me la cogerá de, yo qué sé, de carbonara. Os damos las gracias porque si no fuera por el mecenazgo, ahora mismo seríamos como 2 esqueletillos en el desierto esperando que cayese una gota de agua. Entonces, estaríamos como Frodo y Sam por la cena de los muertos. Muchísimas gracias. De hecho, mientras más base de mecenas tengamos, esto no es una promesa, es un objetivo, más contenido generaremos para esa base. Porque consideramos que hay que responder a ese maravilloso acto de Rohan a Gondor, de decir, toma, aquí tienes, te ayudo, gracias, abrazo. Sois nuestro Rohan. Sí, sois la gente de bien. Entonces, vamos a leer los comentarios. Bueno, va a leerlos Diana, porque esta sección es de ella. Sí.
Maravilloso. Nos dice Joaquín Segovia: a mí personalmente me gusta más el encuentro de Theoden con Gandalf en la película. Ver a Gandalf flaseando su blanquitud y sacando a Saruman del cuerpo de Theoden con tremenda hostia en la cabeza, que literalmente le hunde el cráneo a Saruman, es muy satisfactorio. Totalmente de acuerdo. ¿Ese comentario de dónde sale? Es lo más brutal que he visto. ¿Es el primero? Es el primero hace 6 días, sí, efectivamente. Nos dice Héctor Olea: nuevamente felicidades, chulo el programa, es un placer escuchar. De Tolkien me gustaría decir que me mola y admiro mucho el desarrollo de personajes en sus obras de literatura. Vaya que sus personajes comprenden un amplio grupo de la conducta humana y de la naturaleza, efectivamente. Cierto. Creo firmemente que cuando un escritor desarrolla personajes, se influencia mucho en sus vivencias empíricas, o como lo es la romántica idea de un escritor viajero de mucho andar y conocer, y por supuesto, mucha otredad. Esa palabra que nos enseñó a todos Álvaro Aparicio. Gollum es un personaje que me flipa bastante y me causa ternura, sí, ternura. A mí también, no? ¿eh? Pues estáis fatal. En su caminar por esta vida rumbo al monte del destino se ha topado con un loco, enfermo mental. ¿Quién no tiene ese tío, hermano o vecino que está loco? Y lo difícil y complejo que es lidiar con un loco. Ciertamente. Un loco tiene la capacidad de arruinar vidas en un santiamén. Qué verdad. Me encanta cómo Frodo va evolucionando su perspectiva respecto a Gollum, como en un principio como si fuera uno de las SS, desea la muerte de Gollum, y Gandalf le invita a no tener juicio sobre las personas, prediciendo que la compasión de Bilbo sobre Gollum fue lo mejor. Y pues ya sabemos el final de esta historia. Spoilers. Reflexionando sobre el tema, invitar a todos los oyentes del vuelo del cometa a tener compasión por las personas enfermas mentales. Cualquier persona puede terminar así. Aquí en la ciudad donde vivo hay un indigente que fue magistrado. Ostras. Te queremos mucho también, Héctor Olea. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Nos dice BGM, ya amiga de esta casa también: a quien le molesta que se hable de política es facha, y a quien le molesta que se hable de discriminación es facha. En fin, enhorabuena y gracias por esos momentos. ¿Le llamamos a todo facha? No, solo a lo que son fachas. Nos dice BT Fan Magazine Cristian Nico: 4 semanas esperando la continuación y valió la pena. Sigan así. Muchas gracias. Nos dice la Loba Blanca que Álvaro como Orlinga le ha recordado a Toro de Acre. Muy cool. Toro de Acre le saca 70 cuerpos a cualquier Orlinga. Pero vale. Sí, un señor tremendo con una maza que calza también, curiosa. Nos dice Rice752, que hacía mucho que no comentaba: desde mi punto de vista, el mejor de los 3 libros en general y con el mejor capítulo en particular, El Caballero Blanco. Y es curioso que, siendo de los 3 mi preferido, también sea de las películas la que menos me gusta. Bueno, es que es un impasse. Claro, es una película en hecho. Sí. Pero bueno, estoy de acuerdo con él, bastante. Nos dice también nuestro amigo Vocerildo: gracias por otro magnífico programa. Ya no sé si me gusta más la primera parte donde analizas el libro que toque, o la segunda con los comentarios y vuestras opiniones. Bueno, me quedo con ambas. A ver, ¿por qué habría que elegir entre ambas partes? Efectivamente, si te lo damos todo. Simplemente agradeceros el fenomenal trabajo y las suaves heridas en el córtex que nos mantienen alerta. Nos dice Mágico Morales: por favor, desechad la expresión en base a. A ver, no lo estuve buscando y tiene razón. En base a es un... es que no tengo la información delante, pero es un anglicismo o una cosa así que no está... Se acepta coloquialmente, pero no está bien dicho, así que el comentario de Mágico Morales tiene fundamento, así que se aprecia. Procuraremos no utilizarlo más. Por cierto, te has pasado el comentario de Carlos de Miguel, que dice: el contenido sobre las 2 torres está muy bien, pero la historia de la Metropolitana de Crema es otro nivel. No lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta. Jolines, perdón. Te he jodido el plot twist. Ya no quería yo más Metropolitana de Crema. Gracias, Carlos, por... la historia de la Metropolitana de Crema ha sido una constante en mi vida, en mi lore también. Nos dice JR del Río que en su primera lectura de esta maravillosa trilogía fue su favorita esta obra. Creo que en la segunda lectura acabó siendo El Retorno del Rey, pero bueno, de todos modos es una misma historia tal como la concibió el profesor Tolkien. Efectivamente, nos dice Juanfran, asumo que es Juanfran del sótano de Lovecraft, porque quiere a Álvaro mucho y yo le quiero también mucho a él, aunque a Álvaro no. Nos dice esa mención a The Bardson de uno de mis grupos favoritos, Blind Guardian, si es que se os tiene que querer. Bueno, a Álvaro no tanto. In the Forest.
in the forest. Nos dice, dime. Cada vez se me hacen más cortos los programas a mí también y es por culpa de Álvaro. Nos dice JR del Río. Coincido con Álvaro, el indulto de Menem a todos esos hijos de la Gran Bretaña que deberían haber muerto en la cárcel fue un escupitajo en la cara a los familiares de las víctimas. Perdón por el abrupto, pero es un tema que me toca muy de cerca ya. Es que duele bastante. Fue un tema que ese tema, la política argentina está lleno de claros oscuros y ese posiblemente sea de los más oscuros de la parte democrática. Es que fue acojonante. Otro día comentamos más en profundidad. Corquín Artero, nuestro príncipe guanche, nos dice muchísimas gracias, guapísimos. Que si eres guapo. Nos dice Fernando Díaz, yo es que solo me leí El Hobbit a los 11 o 12 años y me pareció muy bien, muy adecuado para mi edad y muy entretenido. Luego un poco más tarde empecé con las sagas de la Dragonlance, pero me detuve a la mitad del tercero o el cuarto y como no me acordaba dónde lo dejé, pues ahí que se quedó. Pero, en fin, me he enganchado a vuestro programa, sois el larguero de la literatura, el espacio en blanco de la página escrita, el protagonistas de los popes narrativos. Hostia, te comemos la boca, tío. Muchísimas gracias. Totalmente, a dos bocas además. Nos dice Ángel Tuve, que se cabreaba porque decía que en La Mancha no hay nada y que poco has viajado por estas tierras, amigo. A ver, yo te voy a llevar a Cuenca. Que es broma, por favor, que es broma, que nadie Nos se enfade. dice, el 90% de las cosas que digo aquí o son mentira, o son broma, o son las dos cosas. Entonces, mentira y broma, sí. Quiero que sepáis que la mayoría de las veces que pide perdón no es mentira, es verdad. Las cosas que cuenta son verdad. Nos dice Pep Punky, muy apropiado su comentario a su nombre. Nos dice, buenos días. Seguramente llegó tarde, pero escuchando en diferido vuestros programas me entero de las amenazas de muerte y agresión a Álvaro por matar al piloto Alex. ¿Cómo puede ser eso? Si la muerte del piloto es la mejor versión jamás leída por mí del Esperanza, habéis llegado hasta aquí y seguís teniendo esperanza. ¿Pero en qué mundo vivís? Dadme vuestra esperanza que la voy a meter en este bidón de 200 litros y la voy a bañar con un poco de ácido. Maravilloso. Es la segunda referencia a mi obra literaria. Claro, mucha gente no la va a entender porque Atlas Negro, bueno, está ahí que se puede leer, pero Códice Nocturno con Toro de Acre no. Entonces, ojalá dentro de poco podamos remediar eso, poco a poco, que se republique todo y... Poco a poco, yo creo que voy a hacer una cosa. A ver, ¿qué vas a hacer? En el próximo Asuntos del Cometa me voy a traer la parte donde Álvaro escribe matando a Alex. ¿Te parece? ¿Lo leemos en directo? ¿Por qué no? Me parece bien. No? Me parece fantástico. La gente no ha entendido nada, pero lo vamos a hacer igualmente. Claro, pero lo entenderéis. Lo entenderéis en breve. Lo entenderéis. Dice Pep Punky que solo estaría superado este momento de Álvaro por el momento en el que esa araña se come al burgués insulso de Frodo. El mejor momento de toda la trilogía. Qué alegría me dio en su momento. Por desgracia, Tolkien sucumbió a las amenazas de sus allegados y cambió el final llenándolo de esperanza absurda. ¡Ay, qué lástima! No tenemos ninguno de los que estamos aquí. Innecesario. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, que mañana es lunes. Y ahora nos vamos con tu beneplácito, señor de estas tierras. A YouTube. Rojirrim de Pro. ¿Nos vamos a YouTube? A YouTube. Vámonos. Nos dice... Cacaorot nos dice, me he leído El Señor de los Anillos 3 veces y escuchando el podcast no puedo dejar de ver las escenas de la película en mi cabeza. Qué gran trabajo hizo Peter Jackson en trasladar la novela al cine. Totalmente. Me dice, Diana, con los onagros de élite vas a aplastar la infantería de los aztecas. Si te rushea Álvaro y no te da tiempo a hacer onagros de élite, esconde un aldeano en lo profundo del bosque y crea un pequeño poblado para resurgir cual ave fénix y pillarle desprevenido al muy puto. Así le jugaba yo a Álvaro. Lo hacía, lo odio. Hace ya 10 años o más. Un abrazo, Coronita. Contad con un nuevo fan del podcast. Me ha salido de casualidad y no he podido evitar darle al play al ver a mi viejo amigo. Efectivamente, confirmamos que Cacaorot es el amigo de Álvaro que le pegaba tremendas palizas al Age of Empires, llevando a los celtas como los voy a llevar yo, para patearle el culo. Así es. Gracias. Nos dice Millie Bobby Watt, nos dice, they're taking the Hobbit to Isengard. They're taking the Hobbit to Isengard. Por favor, superemos eso, superémoslo. No puedo. Nos dice Antonio Lara, no sé qué me produce más risa. Si Álvaro intentando pronunciar un nombre de personaje o un lugar del Señor de los Anillos, o un lugar del Señor de los Anillos, o la cara de Diana descojonándose mientras le corrige. En cuanto a mí, un día estoy de parte de Diana y otro con Álvaro para que no haya peleas. Gracias Antonio. No me dejes y después de la puya,
que le ha tirado Diana a Álvaro en el minuto 1:11, que si os vais a buscar os vais a reír como yo me he reído esta tarde, que le ha dolido hasta Antonio. Hoy estoy con Álvaro a muerte. Pero pobrecito, si le dije que era guapo. De mi lado, bueno, más o menos. Ana, Más o menos. Que era guapo, ¿no? Más o menos. Le dije que quién le iba a aguantar si no fuera tan guapo. Total, que nos dice Álvaro López Linares, fabulosa entrada. Gracias a ti, Álvaro el bueno, podríamos decir. Nos dice Josico Calavera, os acabo de escuchar en iVoox, vengo a hacer bulto. Me ha encantado el programa. Muchas gracias. Gracias. Y con esto terminaríamos los asuntos del cometa. Vale, dos cosas antes de irnos. Dos cosas. Sí. La primera es que recordad, si sois mecenas de Patreon o de iVoox y queréis que en Asuntos del Cometa reproduzcamos un audio con vuestra voz de 1 minuto y medio, 2 minutos, o queréis a una petición que leamos, enviadnos un correo a la cuenta de correo que está en la descripción del programa. Nos escribís, os identificáis, soy fulanito, mecenas de no sé dónde, y en esta parte lo hacemos. Lo digo porque hay un poco de duda con eso. Creo que lo sepáis que es así, ¿vale? Y luego lo siguiente, quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón porque... Pero yo me quiero ir a cenar. ¿Por qué no me pides perdón a mí? Pídeme perdón a mí porque tengo hambre. Quiero pedir perdón porque como últimamente, que sepáis, esto lo quiero decirlo ya. Mi hermana, mi Rogerrín Aparicio, que te tengo por ahí en los prados de Uruguay, está haciendo ahora mismo un montón de shorts y TikToks y un montón de historias que si habéis visto YouTube, Instagram o TikTok, nunca lo menciono, tenemos cuenta de TikTok, estamos publicando a saco vídeos ahí. Entonces, si no tenéis capacidad de haceros mecenas, no pasa nada. Y nos queréis apoyar, queréis que lleguemos a más gente, que esto se haga un poco más, no sé, un poco más serio, compartid. O sea, ya que sufrís vosotros nuestra presencia aquí todos los domingos, pues hacerle lo mismo a vuestros allegados y amigos. Claro. Por favor. Pensad en nosotros como una ETS, una veneria, hacer spread y compartir por todas partes sin ningún tipo de inconveniente. Favor. Nos haréis muy felices. Entonces, trayendo a colación el tema de mi hermana, el otro día me dijo, ¿te acuerdas aquel día que estábamos en un locutorio o en un cibercafé y siempre me hacías lo mismo? Y yo decía, ¿lo mismo qué es? Yo hacía muchas cosas malas. Entonces dije, ¿a qué te refieres exactamente? Pues que estábamos jugando al Counter-Strike y me decías, tira tú primero. Y claro, ella era un soldado. Mi coronel Patton me está dirigiendo al lugar en el cual obtendré la victoria. Mentira, era mi escudo humano. Te pido perdón porque no lo dice una, ni 10, ni 100 veces, creo que lo dice todas. Te amo. Quiero que sepas que te amo, te pido perdón. Creo que tu cuerpo digital fue mancillado numerosas veces por las balas enemigas porque te utilicé como escudo humano. Esto habla un poco de mi catadura moral como individuo, pero no me escondo, soy una persona horrible. Entonces, luego estáis de parte de Álvaro. Luego quiero... Claro, de mis cojones. Quiero que sepáis que está muy mal. No hagáis eso con vuestra hermana pequeña. No lo hagáis. Sara, yo sí te quiero. Yo jamás te habría hecho eso, ni te habría dado el mando para que pensaras que estabas jugando. También te digo una cosa, Super Mario. Te digo una cosa. Después de la vez número 244, te puedes plantear que a lo mejor no se te ocurra ir por ahí. No se te ocurra ir por ahí. O al menos tu hermana que confiaba en más ti. Equipada. Bueno, yo la dirigía. Yo le decía, tienes que poder ir por ahí. Yo iba por detrás. Sara, con el sniper. A partir de ahora eres mi hermana. No le hagas más caso a este tío. Eres mi hermana. Yo he acabado por hoy, ¿eh? 2 horas de programa, ¿cómo lo ves? Casi. 2 horitas. Pues que no he acabado de decir todo lo que tengo que decir. No he hablado de Faramir, no he hablado de muchas cosas. Ese no es mi puto problema. Yo tengo que montar esta hora, tengo que montar el programa, tengo que publicarlo en las redes sociales, tengo que mover el coche, que está en Isengard ahora mismo, y evitar que el agua pues anegue mi vida. Entre las cosas que has dicho, no he oído mi cena. Tu cena va a ser una pizza con atún, porque es lo único que hay en la carta de la pizzería a la que yo llamo. No hay otra. ¿Sabes quién atiende? Saruman el pizzero, que dice, es que mi condena es servir la misma pizza como Sísifo todas las putas noches. No tengo más ingredientes. Está de hecho
en un pueblecito ahí perdido de la mano de Dios, donde hay un puerto. Y todos los días Saruman se levanta como la historia de Hemingway del viejo y el pescador. Coge su red, su barquito. Sí, es verdad, vámonos. Vale, un besito, con Dios y con Tolkien. Adiós. Adiós, chao, chao.